años, tú sabrás el coste-beneficio que vas a tener con eso. Yo lo hice así de tirón, el segundo día dije, no. Claro. Él está genial, ¿no? Porque casi estoy como en una clase de y además lo bueno es que como el tema me entusiasma, pues es una vivencia que en cualquier momento me podéis parar, preguntar, decir lo que sea, no sé tal, qué pasó esto, porque yo creo que lo más enriquecedor es compartir. Cuando uno no comparte y se lo queda, pues se pierde, las cosas se pierden, definitivamente. Si uno lo que tiene lo comparte, pues se enriquece él, lo primero, y es capaz de que los demás puedan compartir eso, ¿no? Entonces, os voy a hablar de apósitos. Fijaos, todo lo que hay aquí. Más o menos, yo tengo en la consulta de todo esto. Más o menos. Yo me acuerdo hace poco que vino un podólogo de Madrid, a lo mejor algunos lo conocéis, Mario Suárez, a la consulta, que a veces viene a echarnos, bueno, nos está ayudando muchísimo en el tema de la cirugía, ¿no? Y cuando yo le contaba que una cajita de unos poquitos apósitos de este pequeñito de aquí me costaba 60 euros, ¿no? Me decía, y luego tú dices que no sé qué es caro y tú te gastas no sé cuánto. Digo, ya es verdad, a veces no ves ni si es caro ni si es barato cuando algo ves que te resulta efectivo en un momento determinado, ¿no? Bueno, siempre que tenemos una persona en nuestra consulta con un pie diabético o con una lesión, es evidente que no nos vamos a centrar solo en la lesión, porque eso parece que es ¿qué le pongo? Como locos, ¿no? Y entonces tú vas a los foros de heridas y es ¿qué le pongo aquí? ¿Y qué hay detrás? ¿No? Y yo creo que de eso somos todos conscientes, que no es que esté descubriendo nada. Pero sí que es verdad que como me toca hablar de apósitos, yo voy a hablar de apósitos, del tratamiento local, ¿vale? De este de aquí. Aunque, por favor, nunca hay que olvidarse de esa evaluación y esa exploración, porque es lo que me da la herramienta para ponerle el nombre a la lesión que tengo delante. Y de si hay en el pie diabético, mirad, por ejemplo, una persona que me entró hace un par de semanas con una lesión en la pierna, que lleva 3 años con esa lesión en la pierna, y la señora está un mes ingresada, un mes, en el hospital, por una infección en la pierna. Os puedo asegurar que de todas las lesiones que me entran en pierna, no he puesto antibióticos a ninguno sistémicos. Pero, si me entra un pie diabético, la cosa cambia. Porque hay vías terapéuticas que me lo recomiendan, ¿no? Y las Cavaitza, que es una de las que hemos instalado nosotros en el especialista, yo me voy allí, veo lo que tiene, hago mi informe y veo quién me puede ayudar si yo llego hasta donde llego estando sola en consulta, ¿vale? Por tanto, el tratamiento de la infección sistémica, o el tratamiento de la infección sistémico, si hay una infección en el pie diabético, sí lo tengo que tener presente, ¿no? Esa es un poco la diferencia a lo mejor entre las úlceras que yo veo en pierna y la úlcera que veo, muy distinta, ¿vale? Que a veces se ponen antibióticos indiscriminados sin sentido, porque no tenían ningún sentido, ¿vale? Yo me voy a centrar en la evaluación de la lesión, ¿sí? Pero por favor no olvidarse de la evaluación del paciente, de la evaluación del entorno, la lesión por supuesto, y si tengo o no que hacer pruebas complementarias, una placa o una analítica, ¿sí? En el paciente con diabetes, la persona con diabetes y con una lesión, eso es como casi de protocolo, ¿no? Entra una lesión. ¿A quién le entran lesiones que lleva, yo qué sé, 15 días en la consulta? ¿Le entran lesiones que llevan 15 días? No. ¿A quién le entran lesiones que llevan 5 años? 5 años sí, ¿no? 3 años y 8 años que se abre y se cierra. Entonces, que no vamos a pensar que el hueso está afectado. Así como que a mí me salta el resorte, ¡plá! ¡Placa! Y ya por ahí voy viendo, ¿no? Bueno, pues tratamiento local. Y yo veo los foros y empiezan a poner y a quitar. ¿Por qué yo le pondría esto? ¿Por qué yo le pondría lo otro? No, quita eso, que eso no vale ahí. ¿Por qué eso no es un glicémico y no sé cuánto? ¿Por qué eso? ¿No? O sea, ¿vosotros lo habéis visto en los foros de herida? Eso, vamos. ¿Y quién se pregunta? Pero si es que eso es una persona que vive en un lugar. Yo me acuerdo de la última. ¿Está por aquí Marimar? No ha venido, ¿no? Eso foro lo viste, un foro de heridas en el que había una señora de 90 y tantos años que era de una mujer de Badajoz, ¿recuerdas, no? Una mujer de 91 años que vive sola, que pasa de todo, que vive con la hija que no le hace caso, que está un poco demenciada y queremos salvar un pie.
colon isquémico, con una infección del lingote, quiero decir, planteamos las cosas. ¿Qué la vas a sacar de su entorno, de su casa? La llevo, la hago 1000 pruebas, la ponen 5000 antibióticos, la deprimo el sistema inmunológico, que ya lo tiene deprimido, porque con el tema de la neuropatía y tal y cual, no me llevan bien aquí las cosas, en fin. Una movida en un foro de no sé cuántas miles de comentarios, ¿no? Seca, controla la infección que pueda tener poquito a poco y establece pautas, objetivos pequeñitos y alcanzables, que sean alcanzables y que ella los pueda hacer, y negociando, porque contaría la última que tuve ayer con una señora que hay que negociar continuamente, ¿no? Esto, yo creo que ya podríamos ser hasta banqueros con lo que nos pasa cada día en la consulta. Y esta pregunta: ¿crees que un apósito es lo más importante para curar una herida? Así después. No. ¿Quién cree que es lo más importante? Pues te cierro y me voy. Y ya puedo dejar de dar la charla. No es lo más importante. Y aunque vamos a hablar mucho de esto, es importante ver de forma integral a la persona que llega, a la persona que tiene una lesión y a la persona que tiene esa diabetes, ¿vale? Y que entienda las cosas de manera muy sencilla, y eso lo habréis visto en consulta continuamente. Y a veces, y los que me habéis escuchado dar comunicaciones, yo tengo la duda si lo haré bien. ¿Por qué? Porque yo a una persona le dije, ponte esto en la herida, era una receta, y se puso eso en la herida. Y eso es así, como os lo cuento. Cogió eso, se lo puso y a las 48 horas vino. La receta, La receta. La receta de póngase tal crema, tal, ya no recuerdo lo que era, ¿no? Era en un pueblo de la zona de los Libores. Póngase, compre esto, bueno, coja esto y póngaselo en la herida. Coja esto y ponga, hombre, yo quiero decir, y desde ahí digo, va usted a la farmacia. No, parece una chorrada, ¿eh? Parece una chorrada. Pero es que yo me he encontrado con una lesión que se ha infectado con 48 horas con un papel puesto, quiero decir. O sea, va a la farmacia, coge esto, y además lo explico muy bien, porque incluso cuando curamos a veces, Sonia lo sabe, heridas telemáticamente por WhatsApp, ¿no? Que nos envían la herida. Yo estaba últimamente curando una de Jaén, ¿no? Entonces me mandaba la herida, ponle esto, quítale esto, hazle así, ponle esto, ponle no sé cuánto. Y es súper chulo porque, claro, si tú no dominas pues la pomada, la cual, pues entonces tú vas a colocar ese producto en la lesión, y era la piel perilesional era una lesión muy exudativa, pues tenía que proteger la piel perilesional, ¿no? Entonces la herida era como así, ovalada, un poco ovalada, ¿no? Entonces la persona cogió un chorrito de zinc y en vez de sellarlo, lo puso justo alrededor de la lesión, ¿no? Entonces, como era su madre, le dije, ¿cómo lo quieres, Porque has colocado un corazón alrededor de la lesión. Y si pones mucho zinc, yo he comprobado que a veces se trombosan los vasos. No sé por qué, no me preguntéis porque hay cosas que no las sé, pero hay que poner como todo en la vida, con equilibrio, porque si no... Bien, aunque no sea lo más importante, sí que lo tenemos que conocer, y sobre todo por una cosa, porque cuando llega el laboratorio a la consulta y nos va a contar la tecnología lipidocoloidal, ¿sabes? Tienes que explicarte qué es eso de tecnología lipidocoloidal. O sea, a mí no me cuentes que esto es Superman, ¿sabes? Que yo sé que tú me vendes el tuyo, y el otro el suyo, y el otro el suyo, pero a mí dime qué es TLC. Pues no son capaces. Pero si no me dice qué es TLC, yo qué sé por qué lo voy a poner. Porque es TLC muy guay, de una tecnología maravillosa. Bueno, yo al final indagué y grabé, y en el último congreso me dijeron que era TLC. Y ya me gustó. Ya me gustó, ¿no? Pero bueno. Buenos días. Entonces sí que vamos a empezar por limpiar, porque hay que limpiar, es evidente. ¿Sí? Por debilidad, por poner o quitar apósitos, que hacemos. Y luego ya el tema de las descargas, que esta tarde pues veremos un poco, haremos algunas descargas, depende de las personas, ¿no? Que haya. Bueno, pues, a ver, como todo en la vida, cuando nosotros vamos a dar una comunicación o algo, se tienen que leer cosas, ¿no? Porque toda la práctica está sustentada en la teoría. Y lo que yo cuente hoy aquí es muy probable que dentro de 5 años, o incluso menos, pues ya se haya quedado completamente obsoleto, porque afortunadamente hay gente que investiga y que estudia, ¿vale? Cosa que nos gustaría a todos, pero que el tiempo no nos da para más. O sea, o somos asistenciales, o somos investigadores, o somos docentes,
porque si no, esto es un tutum revolutum, ¿no? Entonces, el concepto time lo conocéis del especialista, ¿no? El concepto de preparación del lecho de la herida, que estos son como medio amantes, ¿no? Porque lo que hace time es preparar el lecho de la herida, dependiendo de la fase que tengamos, y no olvidándonos nunca de la persona, ¿sí? Eso es importante, no olvidarnos nunca de la persona. Y luego tenemos una cosa nueva, si no recuerdo mal, bueno, no sé si era una australiana o una americana ahora mismo, pero bueno, que es verdaderamente bastante reciente, se presentó en un congreso hace como 4 años, ¿no? Este concepto, que se llama Dominate Womb. Y el Dominate Womb ahí trata todo, trata la nutrición, trata la higiene, trata la familia, trata el entorno, trata las patologías psiquiátricas, yo que sé, trata todo, ¿vale? La medicación de la persona. Entonces yo este es el que yo me he sacado en mi consulta. Cuando llega la persona, me siento con él y yo relleno ese checklist, porque es muy sencillo, ¿vale? Un checklist sencillo, y ese es el que relleno de cara a la practicidad, porque pone desbridamiento y me pone allí los tipos de desbridamiento. Digo, pues mira, le han hecho esto, le han hecho más. Cuando llegan a la consulta, le han hecho casi de todo. Ya lo sabéis, ¿no? Le han hecho esto, le han hecho esto. Le han puesto compresión, si es una herida en pierna. Le han puesto una descarga, si es una herida en pie. Lo tengo todo y es un checklist sencillo, rápido, y no tengo que andar apuntando ahí, ¿sabes? Pero es verdad que si me voy también a la practicidad de la herida, utilizo el time. Para mí no son antagonistas, sino que los podemos enlazar de alguna manera. ¿Vale? Nosotros nos vamos a fijar en ese y en ese. El Dominate Womb, ya lo dejamos si queréis, a otro especialista. ¿Vale? Bueno, hubo un tío intrépido que fue el que habló del lecho de la herida, y si conocéis esto, conocéis a Falanga, que empieza a hablar de estas cosas. Y como parece ser que se están cantando, que las heridas llega un momento en el que el proceso de cicatrización por... ¿Esta Mariola? Tampoco. La de la Ah, claro, esto como yo estoy ahorita... No es cerca, pero está en Martinica. Está en Martinica. Pues está con el tema de las metaloproteasas, que es un tema también súper, ¿no? En el vídeo este pues la 9 y la... no sé, hay 2, y la 12 creo. Es que hay una amalgama de la leche, ¿no? Bueno, pues este hombre vio que había una laguna teórica en el tema de las lesiones, y si queréis leer cosas del lecho de la herida y tal, pues vais a Falanga, empezáis a leer y él cuenta ahí la Biblia en verso y en prosa, si queréis, ¿no? Y después, la Asociación de Heridas Europeas, ¿no? La que hace pues, protocolos, guías, pues acuñó este término de Falanga y hizo como un remix de cosas, porque se planteaba, jolín, si es que es como el pie diabético, el tema de las lesiones, ¿no? Que se hacen crónicas. El pie diabético está manido o no, está manidísimo. O sea, hay escrito de todo, hay publicado de todo, y sigue habiendo lesiones. Y España es el segundo país donde más amputaciones hay. Muy fuerte, después de Estados Unidos. Que esto, algo estamos haciendo mal, ¿no? A lo mejor la prevención no la estamos perdiendo. Y cuando nos llegan a la consulta con 5 años, entonces, como se plantean estas cosas, dicen, leche, tenemos que hacer algo más teórico, ¿no? Entonces empiezan a hacerlo y cuentan una cosa que es muy importante y que yo siempre les digo a los pacientes cuando entran a la consulta: una herida es algo dinámico, es dinámica. Yo la veo hoy y la veo dentro de 3 días y no he controlado bien el exudado y tengo ahí una piscina preparada como floja, ¿vale? Es decir, que una herida falla o falla por mí, por mi culpa, esa es la que siempre me planteo, la culpa es mía, la culpa es mía, la culpa es mía, ¿sabes? Porque no me hace ni caso y yo qué sé, se va al monte, se quita el calzado, no sé qué cuánto, pisa para allí, porque aquí además estamos en un entorno agricultor, ¿sí? Y en el que la gente tiene que comer, la gente tiene que ir al campo, ¿no? Y la gente tiene que ponerse a lo mejor a regar y se le moja el pie. Hay que contar con muchos factores, o porque no tenga disponibilidad de lo que hay que tener para epitelizar una lesión, ¿vale? Y por eso proponen el tema de time. Si queréis ver algo, desde luego, también la asociación esta tiene muchísimas guías de todo tipo, hasta de metaloproteasas, de todo lo que queráis, colgado en internet, no vais a tener ningún problema en encontrarnos. Hacen un congreso, no sé si es anual o bianual, en diferentes sitios del mundo, ¿sabes? Y algún día en la vida iré a uno de esos, cuando aprenda el inglés. Bueno, entonces, time, ¿qué tiene? Que ya lo hemos visto, ¿no? En el especialista. Quiere
Controlar ese tejido no viable, la T, controlar la infección y la inflamación, la I, el tejido necrótico, todo eso que tenemos que retirar y demás, la M, y la humedad, el tema de la humedad, y estimulación de bordes, la E, para que todo vaya bien hacia la cicatrización. Este paciente lleva 3 lesiones ya. Es un paciente que tengo desde hace 5 años, va por la tercera lesión, ¿sí? Las 3 ahora epitelizadas, pero bueno, que cuando en 5 años ha tenido 3 recidivas, 3 lesiones, porque es un paciente que tiene diabetes y que de vez en cuando pues esto ocurre, ¿sí? Ella, si puedo contarle algún caso clínico, no sé si lo tengo aquí esta tarde. Ella fue una señora que llevó con ese pie de esa manera, con un entorno muy complejo, muy difícil. La mandé al hospital y del hospital la dieron el alta así, con betadine. Y bueno, al final tuvimos que buscarnos la vida por otro sitio para controlar esa infección. Él, aunque fuese una lesión, era una lesión isquémica que se revascularizó y bueno, que hay que quitar eso contra el sudado, ¿sí? Y él es el mismo que él, ¿vale? En otra de sus lesiones. Esta fue anterior a esta ha sido bastante reciente, esa epitelización que bueno, esta epitelizó. Y luego en la otra foto que tengo, pues sale esta que está así y esta que está epitelizada, que es la zona que más riesgo tiene. Aunque ya tenía órtesis y tal, de vez en cuando se me pone unas botas como de montar a caballo. ¿Sabes? Que son las más cómodas del mundo mundial y son muy cómodas, son muy buenas, son no sé cuánto y le hacen un roce. Entonces, pues reinstalamos y tal, y volvemos otra vez a ese camino. Bueno, pues eso. ¿Qué hago yo cuando el tejido no viable? Si algo no sirve, lo retiro. ¿Qué me decís de los talones? ¿Cuándo retiro de un talón o no retiro de un talón? ¿Habéis tenido lesiones en talones? ¿Habéis tenido lesiones en talones? ¿Alguien ha tenido lesiones en talones? Cuéntanos, Chari. Bueno, yo tuve un caso de un señor que bueno, que había estado en el hospital mucho tiempo y llegó a casa. Así no suelen venir. Llegó a casa, bueno, ya han estado súper terminal y su hija lo que quería es que le curase el talón. No era consciente de que el señor se estaba muriendo. Entonces, pues, aquello no había que curar, había que mantenerlo, dar un poquito de comodidad y ya está. Y listo. Y después tuve otro chico que también tuvo un problema, se cayó en una moto y bueno, estuvo en el hospital también y vino también con una lesión de talón, pero claro, era un mundo diferente. Era joven, sin problemas vasculares ni nada, entonces pues no tiene nada que ver una cosa con la otra. Cuando estás en un pueblo y sabes si te dedicas a poner heridas, pues te van a reclamar mucho. Y si sabes que epitelizar heridas, te van a reclamar mucho. O sea que las posibilidades son infinitas, ¿sí? Un talón, si yo estoy con una persona que es una persona terminal, le doy confortabilidad e intento que no haya ninguna puerta de entrada para que ese talón no fluctúe y no se infecte. Si por lo que sea voy a quitar un trozo, dice, bueno, le voy a poner un poquito de aerosol aquí haciendo unas rayas, no sé cuánto, y entra una bacteria, te coloniza y bueno, puede ser una catástrofe. Pero cuando un talón fluctuaba, bueno, era un desastre, tenía lesiones aquí, ahí no tuve más remedio, así de una manera como veis, porque me dolía el alma, ¿sabes? Y echándole un porrillado de lacrimero, yo cojo la anestésica, la pongo, espero 40 minutitos y yo intento no hacer daño en ese sentido a nadie. Pues espero un ratito, la coloco, espero un ratito, me hago mi giro por otro lado, si veo que va a dolerle, un poquito intento hacer el menos daño posible, ¿no? Porque a mí no me gusta que me hagan daño, vamos, ya está listo por eso. Vale, ¿yo qué hago? Pues lo retiro, si tengo por supuesto una escara, no la toco, una escara quiero decir porque hay una isquemia, porque sí, si hay una isquemia me voy a poner yo a quitar ahí y hacerlo, lo he hecho y he cometido un error, o sea que vosotros no lo cometáis, por favor. Si hay algo, hacéis un ITB y dice 0,7 allí, o 0,6, allí no toco ni para atrás, ¿sabes? A no ser que lo tengáis muy claro que lo voy a hacer, porque yo tengo una amiga que está en Palencia, que es un crack. Como él es un crack, el tío, le llegue lo que le llega y dice, esto lo epitelizo. Y le digo, ¿pero cómo puedes decir eso? Y el tío lo epiteliza, porque lleva años dedicándose, muchísimos años, ¿vale? Pero bueno, yo soy más precavida en ese sentido y si veo que sí que hay que quitar por confortabilidad lo hago y si no, pues no lo hago. Si hay una lesión isquémica, como una isquemia crítica, allí no toco para nada.
no arrimo ni el bisturí, ¿vale? Cuando tengo una infección, pues lo que os decía antes, mirad, por ejemplo, hay una compañera que me mandó una foto hace relativamente poco tiempo. Era un pie que tenía una isquemia, pero la isquemia era por una infección. No era porque hubiese una isquemia real de una obstrucción de vasos, ¿me explico? Sino porque eso estaba tan inflamado que no llegaba sangre a las partes distales del pie. Y era un primer dedo que estaba absolutamente abierto, expuesto, parte del hueso complejo, muy complejo. Pero si no tengo una isquemia real, eso es probablemente, muy probable, que epitelice y cicatrice. Porque aunque hueso expuesto, hueso muerto, yo he epitelizado lesiones con hueso expuesto. Y no pasa nada. Lo he epitelizado, ¿vale? Y no había lesión en hueso cuando ese pie epitelizó, ¿vale? Es decir, que lo que pasa siempre, ¿no? Que la teoría es una cosa y cuando tú estás en la práctica es otra cosa, ¿sí? Incluso he epitelizado lesiones completamente con osteomielitis, que han epitelizado completamente, pero yo le he dicho a la persona, ¿tú quieres que yo te epitelice la lesión? Vale, si esto te digo yo cómo es, esto cierra, pero tú tienes una infección en el hueso. Como no te hagan una resección, te quiten un trozo de ese hueso, vamos, ya podemos poner aquí lo que te da a ti la gana, quitar lo que te da a ti la gana, ¿sí? Luego la gente cuando se epitelizan las lesiones piensa que ya está todo hecho y no vuelven a venir. Y no vienen a la consulta. Luego ya cuando eso va, ya vuelven a venir, ¿sabes? Que eso ya lo sabréis por experiencia, ¿no? Vale, y aquí sí que pues yo siempre cojo la guía ISA, la tengo allí, pim pam, yo no me la sé de memoria ni mucho menos, yo lo miro, más o menos, tengo los primeros antibióticos aquí en cabeza y tal, pero siempre reviso, a ver si me va a escapar algo, de esta lesión, y si hacen los informes clínicos tenemos que ser muy cuidadosos, y aquí sí que hay que hacer a veces una podología incluso defensiva de cara a lo que pueda llegar, porque lo que va escrito, ¿eh? Y las personas que entran a mi consulta con una lesión o con diabetes se llevan un informe todas, y un informe en el ordenador, y un informe que me cuesta un trabajito hacerlo y un ratito echarlo y tal, porque eso es como tu manera de, tu defensa que la tienes que tener, pero tu manera de presentarte a los demás. La escala Texas la utilizo, pues mira, no la utilizo. Yo utilizo la Barner, ¿por qué? Porque de cara a que vaya con mi informe a algún sitio, el que está ahí enfrente seguro que la Texas no la conoce, en muchos casos. Entonces tengo que tener herramientas que aunque sean más obsoletas o que ya se utilicen menos, hay que ser práctico. Y yo lo que veo en mi entorno, a lo mejor en vuestro entorno estamos hablando de otra cosa, yo lo veo en mi entorno. Vale, y luego otra cosa, yo al principio me ponía, y esto es lo que conocéis a Carmen Alba, que la seguiréis, que es una mujer que con las heridas está ahí a tope, me ponía la NASA, campo estéril, no sé cuánto, no sé qué, antes estéril, todo estéril, para aquí todas las cosas, pero en realidad si tú te vas a ir a un campo que está de basura, no, lo siguiente, hombre, yo no voy a intentar introducir más basura allí, ¿sabes? Pero es evidente que eso ya tiene de todo. Tenemos una flora y una fauna en esa zona, tenemos fauna que tenemos ahí de todo. Seguramente tengamos hongos, seguramente tengamos bacterias de todo tipo, colores y maneras. Con lo cual, quiero decir, como la NASA, bueno, cada uno sabrá, ¿no? Yo esto lo hablo con ella y se enfada mucho y tal, pero bueno, cada uno tiene su... Y a veces me cambio 3 veces de guantes, es verdad, en la cura, ¿sabes? Que digo, madre de Dios. Yo me acuerdo la primera cura que hice cuando estábamos aquí en Aquí de Calle y mi compañero Javier, cuando llega, ¿pero tú dónde te crees que estamos? ¿Pero cómo lo has puesto todo? Pero ya empieza a sacar cosas, luego ya va puliendo, ¿no? Bien, la humedad. Mirad, por ejemplo, este paciente murió poco después de esa foto. La humedad no solo hablo de la humedad que provoca la herida, que eso era un pie infectado neuropático, ni siquiera era isquémico, pero ese pie tiene una persona que vive sola, socioeconómicamente mal, el sitio donde vivía era Paverdul, es decir, tenemos unos condicionantes, ¿no? Y bueno, el sudado, la M sabéis que es el sudado, que es lo que hay que controlar, y que tenemos apósitos que atrapan ese sudado y que lo que hacen es
intervenir en ese proceso de cicatrización también. O sea, que el sudado a veces, igual que las metaloproteasas, que son muy malas, muy malas, muy malas, pero resulta que las heridas agudas, las que yo me hago plan, son las que me controlan la matriz extracelular y me controlan un montón de cosas. Ahora, ¿qué pasa en una herida crónica de las que tenemos en la consulta? Pues lo que ocurre es que se para en el proceso inflamatorio. En el proceso inflamatorio se para y empiezan a crecer las metaloproteasas y empiezan a comerse lo que no tienen que comerse. Y empiezan a comerse las fibrinas y empiezan a comerse el colágeno y empiezan a comerse un montón de celulitas que nos ayudan a hacer esto. Si seguís este blog, es el blog de Elena Conde. Elena Conde es una dermatóloga de Madrid con la que he tenido el placer de estar en varios encuentros y ahora si todo va bien, pues nos iremos a aprender a hacer microinjertos en breve, que son bastante sencillos y muy efectivos en lesiones, sobre todo de la pierna, ¿vale? Y luego controlamos un poco, o cuando ya tenemos la cosa, le damos un empujón. También hay apósitos para esta fase para que epitelicen, le ayudamos a la epitelización. Entonces, con todo lo que tenemos encima de la mesa, podemos maniobrar en cada una de las fases de time, siempre y cuando no me olvide de que tengo una persona delante de mí con una serie de condicionantes, y eso lo voy a repetir todo el rato, porque a veces cuando vamos a los foros es lo que más veo, ¿no? Bueno, no nos olvidemos de eso, que aunque haya un montón de algoritmos y demás, de un montón de cosas, siempre hay una persona detrás de todo esto, ¿vale? Bien, pero en una úlcera lo que importa, entonces, muchas veces no es lo que se pone, sino lo que se quita. Entonces vamos a empezar con la limpieza. ¿Cómo limpiáis las heridas? ¿Cómo limpiáis las heridas? Yo no las limpio. ¿Cómo las limpiáis? Da igual, si aquí quiero decir, podéis decir lo que queráis, porque no va a pasar nada, estamos en un entorno con suelo fisiológico. A mí en la Universidad de Sevilla explicaron que había un estudio terminado que decía que era igual lavarlo con suelo que con agua de grifo. ¡Punto! Efectivamente, ahora lo cuento el estudio. Yo lo lavo así, agua y jabón. ¿Jabón? ¿Qué jabón? Las que vienen impregnadas. De jabón, las de clorexidina o las de... No. Bueno, otras que vienen con jabón, ¿no sabéis el pH que tienen? El pH es importante en las lesiones. La de los lesiones. Bueno, el pH es importante y a veces esas toallitas son un poco... Sí, rugosas y no sé si tiene esa. Es que depende, porque hay... Yo utilizo las esponjas estas que vienen con clorexidina, alguien me mataría por eso, ¿vale? Pero yo cuando tengo que limpiar la piel y el pie y el limpio, que están, creo que son 0,40, cojo una esponja de esa y la limpio bien. Vale, los antisépticos dañan los fibroblastos. Sí, no lo hago cada día. No lo hago cada día. Pero si yo veo que me viene un pie catastrófico, como una señora que el otro día vino a la consulta, que estoy intentando localizarla, porque es también un problema social importante, con 2 compresas puestas en una lesión donde el hueso lo tenía allí, ¿sabes? Compresas así, yo ese pie lo tengo que lavar bien, porque había humedad, ¿sí? Entonces, se pueden lavar con suelo, se pueden lavar con agua, lo que hago es retirar la basura, y cada vez los últimos estudios más dicen que cuanto menos lavemos el lecho, porque ¿qué pasa con la lesión? Yo me pongo, lavo el lecho, no sé cuánto, pierdo tiempo. Cuando yo levanto un apósito de una herida, expongo esa herida al ambiente, baja la temperatura de la herida. Y si baja la temperatura de la herida, esas células que hay ahí tardan 3 horas, sí, tardan 3 horas en recuperar el proceso de multiplicación. 3 horas es mucho tiempo. Es como si las quedase sin oxígeno. Esto es un símil que no sé si sirve mucho, pero para que entendáis, ¿no? Como si las meto debajo de la pista, matando. O sea, cuanto menos tiempo tarde en lavar, mejor. Y cuando menos tiempo tarde en curar una herida, mejor, haciéndolo bien. Y ya está. ¿Vale? Entonces, luego también, si vosotros leéis cosas de limpiar heridas, veréis, esto es lo que os cuento. Si yo pierdo tiempo y bajan grados, mis células o las células de esa persona tardan mucho tiempo en recuperarse. Una inciso. Sí.
No es respecto a herida crónica, que también, pero es verdad que yo que he recibido así como muchos pacientes recién operados, ahora hay una corriente en la que no se deja tocar el apósito de la enfermería hasta pasado pues, la primera revisión, que puede ser, según la cirugía, una semana o un tiempo más. Se pone por escrito que no se levante el apósito. Y eso tiene, porque el cuerpo, y además eso es una cura totalmente fisiológica, el cuerpo a pesar de todo intenta cicatrizar. A pesar de todo y a pesar de las inclemencias del propio tiempo, intenta hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, intentamos hacer una limpieza rápida si hay que hacerla porque hay mucho facelo, entonces hay que hacerla y quiero limpiar bien el lecho, lo hago rápido. O, bueno, luego también no sé si sabéis que empiezan algunos estudios diciendo tengo que utilizar un catéter de 18 G de no sé cuánto porque así la presión va no sé dónde, donde yo quiero y no sé cuánto. Nada. Los últimos estudios dicen que da igual utilizar la presión a chorro ahí, como si hubiese mañana cogerte una vasita y limpiar la zona. ¿Vale? O sea, que no hay que hacer parafernalia hasta limpiar una herida. ¿Sí? Y, pues lo que decía... ¿Cuál es tu nombre? Rafa, sí, cierto. Lo que decía Rafa, ¿no? Que hay 7 ensayos clínicos y no se detectan diferencias estadísticamente significativas en heridas agudas y crónicas entre sí, limpio con suero y limpio con agua. O sea, más eficiente el agua del grifo. Porque además hay 7 ensayos clínicos. No lo hago yo para ahorrar, ¿no? Lo hago porque es más eficiente y además no necesito el suero. Luego yo sí que os digo que yo, por ejemplo, utilizo los sueros monodosis, porque es que si no, tú abres un suero de 500 y estás para ir rodando. Ahí todo el día, yendo con el suero. Monodosis y se gastan 2 o 3 ampollas, que no gastan mucho más, ¿vale? Antisépticos. Bueno, pues ya hemos limpiado. ¿O no? Sí, porque si no está muy mal la cosa, pues lo he limpiado. ¿Qué antisépticos conocéis? Es que eso no lo hemos traído todos porque no hay. ¿Qué antisépticos conocéis? El betadine, ¿no? La polígona elevada. ¿Cuál más? Fluoresidina, ¿cuál más? El hipoclorito. El hipoclorito, que es omicrodacin, ¿cuál más? El Prontosan, la polisacarida biguanida, ¿cuál más? Nadie ha utilizado nunca en la vida, jamás agua oxigenada. Vale, bueno. Pues más o menos, ¿cuántos utilizáis en la consulta? Cuando queréis limpiar una herida, ¿qué utilizáis? Cuando queréis utilizar un antiséptico. Oye, mira, es que yo creo que hay que controlar carga bacteriana. Aquí hay que controlar carga bacteriana un ratito y después ya, pues, me pienso en la posición que hay que ponerle. ¿Cuál? Vamos a ver. ¿Por qué? Por los microorganismos Anaerobios. ¿Pero cuántos anaerobios hay en verdad en la lesión? El agua oxigenada, decía un señor que también era un tótem de las heridas, que yo le vi una vez, me pareció el tipo alucinante, un par de veces, en Madrid, que murió este año, se llamaba Vicente Tormo, y que además hay, en la última revista de podología, hay un artículo suyo, fíjate por dónde, de la hidratación del talón, ácido hialurónico, comparación de ácido hialurónico y no sé lo otro que era, perdonadme, pero no sé la otra cosa. Que decía que él había comprobado que cuando el agua oxigenada sale de la botella, pues el oxígeno es volátil. Entonces esa molécula que parece que está, se va. Que para ciertas cosas es efectivo, pero que bueno. Quiero decir que también es importante que tengamos el chip de qué queremos tratar en las lesiones. El agua oxigenada, si tú, es cierto, tengo un anaerobio tal, pues está bien, pero a veces también reblandece mucho la zona de la lesión, ¿no? Y lo pones y lo quitas rápido, Leticia. Lo pones y lo quitas rápido. Casi más una limpieza utilizas así como para limpiar que como antiséptico, ¿no? ¿Quién utiliza otro antiséptico? El Prontosan. Vale. ¿Por qué utilizáis Prontosan? Eso es lo mejor. Porque no te la ha vendido ningún laboratorio, ¿no? Vale. Bueno, el Prontosan es un producto maravilloso porque tiene betaína, es un surfactante. Lo que hace en la parte superficial de la piel es limpiar muchas cosas, ¿sí? Entonces tiene sentido. Y además es de la familia de las biguanidas, que es la cloricidina, que tiene un amplio espectro para matar muchas cosas durante poco tiempo. Porque antes se decía, y lo veréis ahí, que hay que ponerlo durante 15 minutos, no sé qué, no sé qué, que si hay que ponerlo durante 15 minutos, pues me suicido, ¿sabes?
porque es que no bajo la temperatura de 2 grados, la bajo 18, ¿sabes? O lo calentamos en el microondas primero, cuando se lo vamos a poner al paciente un poquito, templado, que sería lo justo, ¿no? Además tiene un pH bastante aceptable, con lo cual el Prontosan es un producto de desinfección interesante, cuanto menos interesante, ¿sí? Bueno, pues mira, yo de todos, bueno, en el alcohol no lo hemos dicho, yo de todos los que hay aquí he utilizado todos estos, dependiendo en el caso. Nadie ha utilizado betadine, seguro que sí, pero es una herida diabética. Aunque fijaos, en el último congreso de enfermería vascular, digo, pues mira el estante de betadine. Mira, a ver a la del estante de betadine, porque es que está siempre medio sola, ¿sabes? La mujer ahí, el betadine relegado ahí, que nadie quiere ver el betadine, ¿sabes? Y me dio unos estudios en los que decía que sí que se podía utilizar en esto. Bueno, yo eso no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. ¿Sabes? Lo de colocar el betadine ahí de chorro en una lesión, porque yo como que no puedo, ¿no? Además porque tiñe y tal, pero es un producto que sí que era como la mercromina antes que todo el mundo tenía en casa, ¿no? Se plantan el betadine que luego no ves tú nada allí cuando llega la consulta, pero bueno, es un producto que sí que sirve para lesiones superficiales y que lo utilizamos cuando hay una onicocristosis, lo ponemos allí. Y además, si os habéis dado cuenta, ¿por qué lo utilizamos para la onicocristosis? Porque yo cuando tengo un bote de betadine y hago así, me da una burbujita arriba, es un plástico, es un polivinil, ¿no? Entonces, cuando ocurre eso, yo le pongo en un canal y se seca, es un plástico cuando se seca. Y lo que intento hacer es eso precisamente. ¿Sí? Ponerlo con la gasa, tal, aunque ya hay unas técnicas muy chulas que nos venden también los de Vita y no sé cuánto, que le ponen aquí y hay como un bracket, no sé qué, unas cosas súper guays. Pero bueno, vale, pues vemos un poquillo. Cuando yo voy a poner un desinfectante tengo que ver una serie de cosas, el precio biológico. O sea, ¿qué me voy a cargar? Porque si yo me cargo fibrolacto, a mí no me interesa. A mí no me interesa poner eso en la herida. Luego, ¿cuándo empieza a actuar? Yo quiero que empiece, o sea, rapidito, rapidito. ¿Y cuánto tiempo me dura en la lesión? ¿Sí? Yo a veces acompaño el Prontosan solución con Prontosan gel cuando una herida está seca, por ejemplo. ¿Vale? Porque ya tengo ahí la betaína y la bimonida durante un tiempo, o sea, con conciencia, sabiendo lo que hago. Y luego, ¿cuál es su mecanismo de acción? ¿Sí? Bueno, la definición la vamos a dejar, porque lo que sí que me interesa es que veamos un poco esta tabla, que la tenéis recogida en guía, pero para ver un poco cuándo empieza a actuar el alcohol y con qué sí y con qué no. Mira, hay productos, por ejemplo, la clorexidina. Si yo limpio con clorexidina, a los 15 segundos ya me va a estar actuando. Actúa antes que cualquier otro antiséptico. Si no tengo otra cosa, porque es que resulta que he ido a un domicilio y yo no me puedo llevar esto, pero me llevo la esponjita, ¿no? En ese caso, siempre utilizaría clorexidina. Tiene 6 horas de acción, es activa frente a sangre, moco, pus. Que yo en una herida que tenga yo va a tener muchas cositas, ¿no? Y es activa frente a eso, ¿sí? No es tóxico esto, hay que poner aquí, lo voy a tachar un poco, porque eso no es verdad del todo, o sea que claro, sí, hay que vender cositas, ¿no? Porque cualquier antiséptico se carga parte de las células que me tienen que ayudar a la epitelización, ¿sí? Y, bueno, pues contraindicaciones no se han derivado. Es verdad que yo no he encontrado a nadie que tenga alergia a la clorexidina, sin embargo al yodo sí. No sé si vosotros, a lo mejor vosotros habéis encontrado a alguien, porque sí que he encontrado una señora, por ejemplo, si nosotros vemos el Prontosan, que le pautaron Prontosan, se lo dejaron en una lesión durante 5 horas. Prometido, 5 horas. ¿Qué pasó? ¿Qué os creéis que pasó en la lesión? Lo quemó todo. Entonces ella dice, no, ni Prontosan, ni plata, ni yodo, porque tiene alergia al yodo, ni zinc, porque tiene alergia al zinc. Y yo un día dije, no puede tener alergia a todo. Entonces cogí su espalda, le empecé a poner pegotes de zinc, no sé qué, calquitrol, no sé qué, ¿sabes? Porque la zona dermatológicamente más adecuada, porque si tienes algo, si hay una irritación, si queréis probar alguna crema o algo, os vais aquí, en la zona esta de aquí, lo colocáis juntito y os esperáis tranquilamente y el zinc no le hizo nada. Entonces dije, a saco, porque tiene una maceración brutal, ¿no? Le quemó. Entonces, si tú lo utilizas bien, y no hace falta utilizarlo 5 minutos, suficiente. En los últimos congresos eran 5 minutos puestos en la herida, incluso ya seguro que bajan la esta, ¿no? Perdón, sí. Ya van por 2. Porque es que el hidrocin es duro. O sea, con 1 minuto ya lo tienes. ¿Sabes? Cuando le echan el Prontosan, ¿qué quieres decir? ¿Que luego tienes que retirarlo de alguna manera? No. Solución. No. Pasa que lo pones En la gasa de papa. Empapas la gasa, lo colocas y tú te preparas. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué le voy a poner hoy? Uf,
Pues hoy creo que le voy a poner colágeno, ¿sabes? Te lo vas preparando el minutillo ese, el par de minutos ese que tienes que tal, y hasta luego retiras la gasa y tú ves cómo está la piel perilesional, porque la herida no solamente es el lecho. De hecho, una cosa que les he contado, preparación del lecho fenomenal, pero hay una cosa que se llama el triángulo de las heridas, que es lecho, piel perilesional y bordes, me parece. ¿Vale? Hay que cuidar esas tres cosas, porque a veces vemos bordes que no acaban de, ahora tengo un truco que yo hago y si os sirve, pues estupendo. Pero esto es un poco la cocinilla. Sí, pero es que el frontosán se pone en fomento. Entonces lo que retiras es el fomento. Tú no dejas. ¿Sabes? O sea, tú normalmente no limpias el frontosán como que limpias con el suelo, que limpias y ya está. Sino que te aconsejan que lo hagas. Y eso lo tenéis que tener por caso sobre... No, quiero decir. Para nada. Bueno, ¿ves? Ya lo dejas actuar mucho menos y lo importante es eso, dejarlo así, Rafa. Lo dejas un ratito y tú te dices, pues ahora voy a preparar qué le voy a poner. Porque como las heridas son dinámicas, resulta que no siempre pones lo mismo. A mí me dicen antes, ¿cómo curas? Es como que, ¿cómo haces las lentejas? O la ensaladilla. O sea, en cada casa la ensaladilla se hace de una manera. Pues ¿cómo curas? Pues no hay protocolos. Y es más, no es que no haya protocolo, es que no hay evidencia de ningún apósito. De ninguno, ni de espumas, ni de alginatos. Lo único que te habla, por ejemplo, de la coca es de úlceras por presión, que lo usé hace poco, el cadexómero yodado, que es el yodosol. Eso, fin. Que no te la pone cualquier diabético, ¿sí? Y de lo único que hay evidencia es de un producto que se llama antidiabético Urgostar, ¿vale? Es carísimo, es carísimo. Ahora va a haber, hay una gama más alta que yo estoy probando porque me parecía interesante, que se llama Urgostar Plus, pero bueno, eso os lo cuento cuando llegue a Urgostar, ¿no? Vale, el microdacin, lo voy a reconocer, soy fan del hipocloroso, soy absolutamente fan de este, desde que lo he descubierto, soy fan. ¿Por qué? Porque muchas veces en las heridas nos olvidamos de los hongos. ¿Cómo se llama? Microdacin, ese es el nombre comercial, ¿vale? Nos olvidamos de los hongos y además actúa en muchas de las bacterias en un minuto placa, ¿vale? Me gusta mucho, tú lo abres y huele a lejía. Además tenemos también en solución, tenemos en gel y tenemos en spray, como 3 disposiciones diferentes, ¿sí? Y vamos, favorece la migración del cloroplasto. O sea, a mí esto ya es cuestión de gusto, ¿sabes? El otro tiene un surfactante, que es la diferencia con este, ¿sí? Pero este controla muy bien también el pH de la lesión. Normalmente las bacterias tienen un pH básico, por encima de 7, ¿vale? Si yo coloco jabón de lagarto a las lesiones, que es completamente alcalino, básico, igual que las bacterias, les digo, a saltar en la piscina, ¿sabes? Venga, vais para allá, que os voy a llevar un poquito, le estoy dando de comer. Antes se decía siempre, jabón de lagarto, bueno, antes, y podéis escucharlo a muchos vasculares todavía, jabón de lagarto, ahí nos hemos perdido por el camino. Porque si yo tengo las bacterias, que a partir del 7 es el pH que tiene, el hábitat, el microambiente, el microclima, ¿sí? Si yo le coloco un jabón de lagarto, que tiene el pH por encima, lo que estoy haciendo es favoreciendo ese microclima, ese microambiente, ¿vale? Además es verdad que el microdacin, voy a decir una de las cosas que pasa con el reduce dolor, sí, pero es un producto que en algunas personas pica. Dicen, ay, es que me pica un poco, no vamos a ponerlo, ay, es que me pica un poco, ¿vale? Esa es mi experiencia, porque aunque os cuente cosas de la evidencia, no puedo olvidar mi experiencia, ¿no? Como cada uno de vosotros. Bueno, los algoritmos de verdad que están en todas las tablas y si yo tengo una herida crónica de mucho tiempo de evolución, que le hago todas las cosas muy bien y no lo hago, pues tendré que coger un cultivo y tal. ¿Cuántos cultivos cogéis? ¿Cuántos cultivos hacéis en consulta? Muy pocos. Muy pocos. Primero, porque si me llega una lesión va a ser una lesión neuropática, y en la lesión neuropática, ¿qué hago? ¿Qué hacéis en una lesión neuropática? Fundamentalmente. Descarga. Descarga. Fin. Descarga, y si queréis, me permitís la expresión, bueno, puedo hacer lo que quiera en la vida. Porque si le descargo, si traslado carga, si hago transposición de carga, ya va a epitelar, ¿sí? Si es neuroisquémica, pero con un ITB aceptable, descargo, controlo
que os digo, lo está en la epitelización, pero como es una interfase, pues hay que pensar ahí cuando lo coloco. Yo colocaría otras cosas antes, dependiendo de cómo estuviese el hecho de la lesión. ¿Sí? O lo que voy a tener es una isquémica. ¿Y en una isquémica qué hago? Por encima de 0,6, o sea, por debajo de 0,6. Puedo rezar y que te vean vascular cuanto antes, ¿no? No hay otra. Luego también pensamos una cosa, cuando yo tengo una persona que tiene una isquemia, y es que esto es así, y le hacen una descompresión, le meten un globo, le ponen un stem y abren esa tubería. Imaginad cómo está, si está cerrada, imaginad una tubería que lleva cerrada mucho tiempo y de repente la abrís. ¿Cómo está el agua? ¿Cómo está esa sangre ahí tan...? Esa sangre también tiene muchos riesgos de trombosis, de muchas cosas, quiero decir, que luego viene la segunda parte con esto, edemas, aparecen edemas algunas veces y otras historias, incluso lesiones, ¿no?, de otro tipo. Bueno, pues un poco deciros eso, que el tema del cultivo para antibiograma y tal, pues yo no hago muchos cultivos en consulta porque lo que me viene controlable lo hago con descarga y controlando en la fase de time, que ahora veremos qué tipo de apósito, y si no lo tiene que ver otro profesional, es que no me queda más remedio, quiero decir, yo no tengo detalle en la consulta, yo no puedo coger un stent y ponerle ahí, ¿no? Bueno, vamos a pasar un poco porque yo me enrollo un poco, ¿verdad? Ah, sí, luego hay una cosa... Vale, mira, utilizo el microdacin sobre todo cuando yo veo como una herida con mucho exudado y sospecho que puede haber un hongo, microdacin. Y luego también tenéis que tener el truquito, yo qué sé. Si recibes a una persona que ha estado mucho tiempo y le han estado curando mucho tiempo con Dosan maravilloso, surfactante y un maravilloso antiséptico, que lo es, y viene a tu consulta, tenemos que tener otras herramientas. Hay que tener otras herramientas, ¿vale? Hay que tenerlas, porque hay que tener una diferencia con lo que hay. Yo creo que eso es lógico, ¿no? Luego, hay un producto que es muy bueno y es que he descubierto cosas últimamente, Sonia. ¿Qué es esto? ¿Qué es el electrovioral? Si lo dejamos abierto, fastidiamos el producto, ¿vale? Así que no lo dejéis abierto, porque esto es agua electrolizada, muy parecida a lo que pasa con el microdacin, porque resulta que el microdacin viene también de México, pero luego los cogieron los de aquí y lo que hacen es ponerle... ¿Quién ha estudiado conmigo? ¿Física? ¿Todo física? Le ponen unos electrodos al agua, empiezan a ponerle hidrógeno, electrolizan, cambian con las corrientes, cambian ese agua y sale ese ácido, el hipocloroso, el del microdacin. Y luego harán otra cosa con que es mexicano y que es el electrovioral. ¿Os suena de algo? Bueno, pues hemos conseguido aquí algunos, si lo leéis, oledlo. No, no la envía de México. No la envía de México. Y yo curé alguna cosa con he curado lesiones de osteomielitis, epitelizada completamente, ¿sabes? La lesión. El hombre se fue a un trauma y el trauma le dijo, esto no es nada. Yo le dije que el hueso lo tienes mal, ¿no? Y ojo, que esto hay que yo te epitelizo una lesión, pero bueno, esto podéis verlo en web. Ahora, por ejemplo, tengo un chico con una anicocriptosis, con mucho no sé cuánto, y siempre se le dice que esto es un medicamento compasivo. Se pone cuando ya no tengo más arsenal terapéutico, porque lo tengo, ¿vale? Porque esto en España no está, no tiene registro de la Comunidad Europea, ¿sí? Es como el nanogel, porque hablamos también del nanogel, ¿os acordáis? En uno de los foros, del nanogel, que una doctora en química en México, al pie diabético, hizo un medicamento que se llama nanogel, ¿sí? Que es con micropartículas y con medicina de esta, ¿cómo se llama eso? Biológica, no sé qué, bueno, lo que sea. Bien, lo hizo y aquí no lo podemos utilizar, ¿vale? Igual que el electrovioral. Entonces, por ejemplo, si conocéis a Bernardino Basas, que todos lo conoceréis, lo seguiréis en su blog y tal, pues veréis que utilizan en ocasiones el electrovioral. Y si entráis en páginas de Facebook con gente que no daba un duro por los pies aquellos, con el electrovioral, pero este hay que hacerlo igual que el Protosan, en Fomento. El microdacin también te lo aconsejan ponerlo, por ejemplo, 3 veces al día, en alguna bibliografía. Pues hay que ponerlo, imagínate, tú coges una palomilla, tenemos la herida aquí,
¿no? Coges una palomilla o un catéter y pones ahí el catéter y pones un sistema de goteo. Se lo pegas al paciente aquí en la pierna, el paciente coge el jeringazo y se lo pone. Tiene que ser continuo. O sea, se lo pone durante un montón de tiempo, se seca y cuando esté seco lo tiene que volver a poner. Se seca y cuando esté seco. Y yo lo que he comprobado es que cuando tienes lesiones en los que necesitas quitar mucho facelo, el tejido esfacelar se queda como blanco. Como que no. Entonces eso lo retiras, lo vas retirando, ¿vale? Y va colocándose ahí el colágeno, la fibrina y tal, y va a pasarlo, olerlo. Eso sí, se tiene que poner con él empapado y con un film de estos transparentes para que no se volatilice. Si tú lo dejas sin el film, se volatiliza y adiós muy buena, porque esto es como un agua crear, ¿vale? Bueno, pues respecto a lo que decía Xavi de microdacin y Protosan, bueno, habrá diferencia también sobre la lesión, pero yo creo que la principal diferencia que te hace decirte uno por otro es la lesión. Es que el microdacin es más... Bueno, pero te lo ponemos muy localizado. Bueno, pero me refiero que a lo mejor si no utilizarías más siempre microdacin. Ahora está, pues puede decir, por ejemplo, que le pido hace poco. O sea, ahora mismo está, creo que es a 16 euros el bote de microdacin, el de Protosan 9 y pico, si lo compras en paquetes de 10. Quiero decir, estamos hablando de que tienes, que no vas a estar todo el día y tienes que tener, vamos, que quien quiera que lo tenga y quien no, que no, que yo no soy la representante del microdacin, pero que bueno, que son productos que tienes ahí, lo sabes manejar, sabes cuándo hay que ponerlo y es un plus que tienes en consulta, ¿no? Yo me dedico a esto, es decir, yo tengo que tener todos los cachaparros porque yo no sé lo que voy a ponerle mañana, ¿vale? Debridamiento, todos esos, ¿no? Cortante, quirúrgico, enzimático, autolítico, osmótico, mecánico. ¿Cómo vamos de tiempo, Sony? Pues muy mal, ¿no? Bueno, pues venga, bien rápido, ¿vale? El ilusol. ¿Cuántos ilusoles tenéis en vuestra consulta? Ilusol. Yo ya voy a levantar la mano también, ¿vale? De todas las cosas que tengo. ¿Utilizáis el ilusol? Cada vez más. Ahora cada vez menos. Que antes ¿Por qué? utilizaba. ¿Por qué cada vez menos? Pues porque yo creo que antes tampoco conocía muchas de las demás cosas que había. Y es verdad que antes lo utilizaba mucho durante mucho tiempo. Y ahora lo utilizo, pero solamente quizás en los iniciales para terminar y ya después voy a otra cosa. Y listo. ¿Cuándo no utilizar ilusol? Pero esto para qué va. Eso es un depredante enzimático, es una enzima colagenasa. Entonces lo que hace cuando se pone en el lecho, cuando tú tienes el facelo en el lecho y lo quieres quitar de una manera menos agresiva, bueno, la menos agresiva son los hidrogeles, pero te quieres ayudar con una enzima, ¿sí? Lo que haces es poner una finísima capa encima de la lesión, ¿vale? Normalmente se pone un apósito secundario y va retirando todo el tejido esfacelar. ¿Es o no selectivo? Hay otros que son mucho más selectivos con lo que hay que quitar, ¿sí? Este puede ser que intervenga un poquito si el lecho no tiene mucho facelo, que se coma más de la cuenta. Pero bueno, eso ya lo recuperarás tú. ¿Cuándo nunca pondríais colagenasa? Nunca, nunca, nunca. Con plata. Bueno, con plata lo que pasa es que se inactiva, me parece que es en un 35%. En verdad se puede poner. Se inactiva un poco de los iones de esto, pero no es una cosa que esté contraindicadísimo. Pues igual que cuando nunca metería un bisturí, cuando tengo una isquemia crítica, yo no voy a hacer depredamiento de ningún tipo con ninguna cosa. Tengo una isquemia crítica, no meto bisturí, ni pongo colagenasa. Es lógica. Pero, a ver, si seguís foros de herida, pues veréis también, la colagenasa nunca es una guarrería. No, todo cabe en la viña del Señor si lo utilizamos bien, ¿sí? Pero es verdad que os tengo que decir una cosa, bueno, también es verdad que se decía que había que ponerlo con un poquito de hidrogel y tal y cual, pero si es que si tú lo vas a poner en una herida que tiene humedad y ya colocas la colagenasa en una finísima capa, no te necesitas hidrogel. A ver si te vas a pasar de humedad y mañana va a venir con todos los bordes macerados, ¿sabes? Es decir, cualquier cosa que os pase en una herida, pensad que algo no hemos hecho bien. Y el mundo de las heridas es apasionante, pero a veces no duermes por las noches, ¿vale? Y si yo os tengo que decir, bueno, el tema de las escaras, si tenéis caso, si tenéis clarísimo que es una lesión, que es una escara y hay una isquemia crítica, no hagáis rayitas, ni rayitas ni leche, ¿sabes? No pongáis ninguna vía de entrada al microorganismo.
Pero si yo, bueno, incompatible en cierto modo porque se inactiva parte de la plata. Entonces, claro, si estoy poniendo encima el apósito de plata es caro, no es un apósito barato, ¿no? El apósito de plata es caro. Y le pongo con algo que me va a inactivar la mitad, ¿a que voy a perder el tiempo, no? Es decir, que no lo voy a hacer, ¿vale? Que tengamos cuidado con esas cosas. ¿Que lo puedo poner? Sí lo puedo poner, pero cuento con que la capacidad antibacteriana o con el control de la carga que me tiene que hacer la plata, pues no va a ser el mismo que si lo pongo sin colagenasa. ¿Me he explicado? Vale. ¿Alguna pregunta, duda o alguna cosa? Yo tengo una duda. Venga. Has ido un poco por los apósitos de plata. Ahora vamos a ello. Sí, pero dígame. Te pregunto, ¿influye en la radiografía? ¿En la? En la radiografía. En la placa, a lo mejor si es plata nanocristalina, no he hecho ninguna, fíjate, pero a lo mejor si es plata nanocristalina puede que tengas esa influencia. Si se ven las gasas. Sí, se ven las gasas pero no te impiden, pero la plata nanocristalina tendríamos que tener cuidado con ella, porque es un apósito muy pequeñito. Bueno, si a lo mejor lo habéis utilizado, lo que es el Acticoa, Argencoa, Flexicoa, que es una mallita. Ahora digo la diferencia que hay, que el Flexicoa y el Argencoa es exactamente lo mismo, solamente que le han quitado la capa del medio, porque el otro día, por ejemplo, hablé con el representante y se lo dije, que esta capa del medio a mí me macera las lesiones. A mí esto no me... Claro, porque es como un algodón puesto en medio y lo que han hecho el Flexico. Es lo mismo, el Flexico es plata nanocristalina, pero no tiene esa capa del medio, y la diferencia de precio es de 3 apósitos, a lo mejor 40 y tantos euros, a 100 euros. O sea, es el doble. Y digo, ¿por qué cuesta el doble? Si es lo mismo, pues cuesta el doble porque le hemos quitado la capa esa. Vamos, que eso se lo dije yo. Que estoy todo el día aquí empapándome los prospectos de los apósitos, ¿sabes? Bueno, y luego ya, para mí, el rey de las pomadas enzimáticas es el Cicagel. ¿Lo conocéis? Sí, pero yo no lo soportan bien. No lo soportan bien, pica mucho, efectivamente. Yo lo pongo para 24 horas. O sea, soy muy selectiva para colocar el Cicagel. Muy poquito. Efectivamente, 3 milímetros, ¿eh? O sea, una capita muy pequeñita en la zona. Pica mucho, eso por favor decírselo a los pacientes. Le va a picar. Y al día siguiente, qué gracia. Y al día siguiente, que me iba a picar. Menuda noche me has dado. Pero bueno, para mí es bastante selectivo. Tiene la alantoína, que además hidrata y regenera, y ahora ya le han puesto como otro nombre. Bueno, el Cicagel está por aquí. Es que no estoy sacando nada, pero es que me he olvidado. ¿Vale? Efectivamente pasa eso. Hidrogeles. ¿Tenéis hidrogeles en la consulta? ¿Tenéis hidrogeles en la consulta? ¿Para qué utilizáis los hidrogeles? ¿Para qué utilizáis los hidrogeles? Los tenéis pero no los usáis. Cuando está muy seca la lesión, no tiene absolutamente nada de lado, pero no tenemos una isquemia crítica, ¿vale? Los hidrogeles igual, cuidado. ¿Por qué? Porque yo sí tengo una lesión en la que hay una isquemia y pongo un poquito de hidratarla un poquito, ¿vale? Se pone blanda, abro una puerta de entrada, ahí hay una bacteria esperando, gracias, entra, celulitis, linfangitis, fuera, como no lo controlemos. Y nos hemos llevado un pie en muy poquito tiempo. Yo estos pies con hidrogeles, o sea, tan malo es el detalle, una herida que no tiene que ponerse con un hidrogel o una colagenasa en una herida que no tiene que ponerse. Si es que lo que hay que hacer es conocer el proceso en el que estamos en la cicatrización y ver lo que le hace falta. Si tengo una úlcera neuropática absolutamente seca, muy poquito, todo en muy poquita cantidad, ¿vale? ¿Dudas, preguntas, algo que aportar, algo que decir? Hay miles y millones de hidrogeles, muchos, de todos los colores, motivos. Hay hidrogeles hasta con alginato. Este hidrogel se llama alginato, y las alginatos largas, chupan, no sé cuánto, y a ver, a mí hace años, cuando con los planos de la decían, y las enfermeras de la paz se lo ponen en la cara, por ser que después de que lo vean, y de la cara, Dios. Sí, lo he probado. No tengo este cutis, no sé, esto es de...
encanta ese equipo porque además tienen unos cirujanos oculares que son fantásticos, tienen el infectólogo, o sea, ya quisiéramos todos trabajar así. ¡Guau! Que necesito un bar, necesito no sé cuánto. Ya quisiéramos todos, pero no, tú estás a pie de calle como yo, ¿sabes? Bueno, esto es poliacrilato, ¿vale? Pero tiene hidrogel también. Cuando llegamos lo cuento. Eso son hidrocoloides. Tienen hidrocoloides, pero sí, pero son de malla. Eso son en malla. Vamos a ver, pero son en malla. Venga, vamos a leer rapidísimo. Vale, seguimos. Hay una cosa que se llama Tenderweb. ¿Lo conocéis? Creo que está. Que llevan insertactato, y también el punto irritante. Viene súper deprisa, que me rollo. El urgoglin, que lo tenéis aquí. El urgoglin son fibras de poliacrilato. Varias cosas. Tienen tecnología TLC. Se la tienen todos los de Urgo. Pues la tecnología TLC es la T, la tecnología, la L es un líquido que es la vaselina, que colocan vaselina, que entonces le dicen, ¿cómo colocáis vaselina si la vaselina obstruye el poro? La vaselina, como tú lo pegas, tú ponte un pegote de vaselina. No respira nada la piel. Y dice, ¿cómo? Digo, ya, pues no pones silicona, como de las otras cosas comerciales, ¿eh? Entonces, ponen vaselina y la C es TMC, que es carboso metilcelulosa, o sea que también aporta un poquito de ambiente de humedad, ¿no? Absorbe mucho, es absorbente, lo que pasa que esto, si es muy exudativa, el urgoglin es un buen producto, pero si es muy exudativa, siempre tenemos que poner un apósito secundario con una espuma que tenga, se llama absorción vertical, ¿sabes? O sea, que lo absorbe y lo retenga, vamos, o sea, en una palabra. Ya las espumas antes venían con una sola capa, y ahora ya vienen con 3, con 5 capas, ¿sabes? Porque este con una sola capa es un poco de... Yo qué sé, si tenéis todavía pasando un poquito de prisa, pues me paráis, me preguntáis y ya está. ¿Quién tiene iodosuelo en su consulta? Vale, ¿quién más? Degradante. Esto es para limpiar, estamos degradando. Que se podía entrar dentro de los hidrocoloides, porque tiene C, la carboso metilcelulosa. En la C es complicado, es muy complicado clasificar apósitos. Lo hemos intentado hacer de la manera más sencilla posible y clara posible para cada fase del proceso Time, ¿sí? Vale, el iodosuelo está de sombra yodado. Estos son como unas naves, imagínate, ¿no? Una nave que va soltando ese cadexómero y lo que hace es coger la carga bacteriana y controlarla, controlar la carga bacteriana y controlar el exudado. Entonces, cuando tú pones los polvos de iodosuelo, bueno, hay 3 tipos de presentaciones. La Power, la Omnimen, Dressing y Dressing. Vale, ¿qué diferencia hay entre Power, Omnimen y Dressing? Pues muy fácil. Unas tienen más cadexómeros, más naves que cogen las bacterias y tal, y otras tienen menos. Desde el 90%, que es la Power, que es la de los polvitos, que hay que echar, son unos polvitos, no sé qué Lo tengo por ahí, pero tengo Dressing. Vale, y el Dressing, por ejemplo, está a caballo en el intermedio, ¿sí? Entonces esto se corta la mallita, se coloca para heridas que están con una extremia y tienen que controlar la carga bacteriana, son fantásticos. A mí me gusta mucho. Me gusta mucho por eso, heridas exudativas y tal. También controla la carga bacteriana, lo podemos poner aquí, pero lo podríamos poner ahí, en la instrucción. El Power son unos polvitos, es verdad que se maneja un poquito mal porque es que va a echar un poco y se le cae medio cacharro. Es que tiene como la electricidad electrostática. Entonces, como cuando rompían un termómetro de vale, bueno, eso a ver, todo estudiando un poquito nos vamos a ir a los apósitos de plata, ¿vale? Mirad, lo que os contaba, ya lo hemos pasado. Apósitos de plata, aquí. Venga, apósitos de plata. Los apósitos de plata me controlan la carga bacteriana. ¿Son los crónicos? No, porque el cadexómero también controla la carga bacteriana, ¿sí? Y la betaína de la polisaridad también, el microdamina. No, que recapitular la de tratamiento. Que recapitulen los mopes, los apósitos se van a para... Pero rápido. Venga, rápido. Si no te lo recapitulo yo. Venga, recapitula lo tuyo, ¿qué pasa? Vale, recapitulo yo. Hemos concluido el time para ver un poco, pues eso, para orientar un poco cuando tenemos una herida, porque si no nos perdemos. Entonces, yo lo que cuando veo una herida, un resumen rápido es, yo cuando veo una herida, que era la frase esa, no miro lo que le pongo, sino miro lo que le quito. Siempre pienso, ¿qué le tengo que quitar en vez de qué le tengo que poner? Porque entonces me pierdo. Entonces digo, ¿qué tengo que quitar? Bien, pues le puedo tener que quitar presión, le puedo tener que quitar
tejido, le puedo tener que quitar hiperkeratosis, le puedo tener que quitar infección, ¿no? Y por eso hemos cogido el time en vez del otro. Entonces, ahora que hemos empezado con los apósitos en los que tengo que quitar tejido, que sería el debilitamiento. ¿Qué apósitos son esos? Pues tradicionalmente el hidroxol, que eran las colagenasas, que ya hemos dicho que, bueno, con su justa medida. Sí, una cosa. Sí. Habla del hidroxol, el mono, el neo. El neo es contraindicado completamente. Contraindicado completamente. Es que ni siquiera la casa, si tú lees el prospecto, ni siquiera la casa comercial te dice que valga para úlceras. Si no te lo dice la casa comercial, que es la que lo vende, no lo vamos a decir nosotros que nada. No está indicada la antibioterapia local en heridas crónicas. Del pie. Si tú tienes... Bueno, en heridas crónicas del pie. Si tú tienes una onicocriptosis, tú puedes usar y quieres quitar un poco de granuloma, puedes usar el hidroxol. ¿Por qué? Porque la onicocriptosis es un proceso autolimitado que va a durar 10 días hasta que tú le quites la úlcera y ya está. La úlcera puede durar años. No puedes estar con un antibiótico años porque cuando necesites el antibiótico no te va a servir, ¿vale? Entonces, volvemos. El hidroxol sin neo nunca. ¿Vale? El hidroxol, hemos visto el Zicagel, hemos visto... Claro, ¿por qué hemos hablado ya de algunos apósitos? Pues porque tienen poder autolítico. Eso lo vimos cuando vimos los debilitamientos. Tanto sobre todo el hidrogel y también los hidrocoloides tienen poder autolítico. Entonces, ¿sería lo más indicado para el desbridamiento? Pues no. Quizás mejor en fases de curación, pero que tengamos claro que también tienen ese poder. Sobre todo los hidrogeles. Otros productos que han salido nuevos, pues algunos que tenéis ahí, el Tenderber, el Urgoclean. Urgo lo pone muy fácil porque le pone el nombre para que tú te enteres. Entonces tiene todo lo de la tecnología lipocoidal. Entonces tiene Urgoclean, pues clean es limpiar, pues será para limpiar, exacto. Luego tiene Urgostar, estar es arrancar, pues será cuando una herida no me va. Y los tiene fácil, ¿no? Lo pone bastante fácil, otros no. Entonces, principalmente son esos, para limpiar heridas. ¿Qué usamos nosotros como debridante? Pues la mano, ¿no? Sí, yo lo uso. La mano. O sea, la mano. En la medida de posible, bisturí. Es el mejor debridamiento. Un compañero que será el profesor del especialista llama toilette. O sea, lo mejor es hacerle toilette a la herida. ¿Qué significa toilette? Pues significa limpiar, debridar. Incluso un debridamiento casi quirúrgico. Es lo mejor. Bueno, tenemos estos productos, pero es... Para mí el hidroxol, que es su justa medida, es bueno, o ciertos productos que es como querer fresar una hiperkeratosis. ¿Y eso? Perdón. Que vas a dejar la capa fina, pero lo que hay que meter es bisturí. Es mi opinión. Sí, perdón. Eso es hidrogel. Hidrogel. También el hidrogel tiene poder de autolítico. Va muy despacio. ¿Vale? Bueno, nos vamos a ir directamente a la plata, si queréis. ¿Veis A la I de infección. A la I de infección, ¿no? ¿Veis esa mallita de dentro? Si vais a comprar plátano nucleína y viene la mallita de dentro, por favor, cortarla y quitarla. Porque además se recomienda, para que el ion se suelte, que se ponga agua destilada, ¿sí? Entonces, si tú tienes ahí como una malla dentro, comprobado, o sea, comprobado por mí y cambiado el producto al que me he dicho antes. Bueno, mucha gente dice, yo sé dónde está la plata, sé dónde está la plata. ¿Sabes? Pues yo lo que tengo es una cosa que se llama carguidor en pasta, que a mí me da una posibilidad de carguidor en pasta, cuando hay infecciones, la utilizamos en lesiones interdigitales que nos salen mucho en pacientes con diabetes, ¿no? Un granito de carguidor en pasta con un antitanito después, como efecto secundario, separando el dedo, darle buena limpieza y todo eso, y funciona bien. También hay carguitrol en plata, ¿vale? El carguitrol es el producto que más plata tiene 148 nanomillones, ¿vale? Que eso es bastante, mucho más que los demás, ¿no? Medidos y tal. Carguitrol, pero ese es el que a mí me gusta. Me gusta la Mencoa, Flexicoa, lo que queráis. Miles, millones. Lo que decíamos antes de la colagenasa, ¿verdad? Bueno, todos esos tenéis y muchos más. O sea, esto, la industria farmacéutica aquí, la industria farmacéutica con las públicas es una pasada, ¿qué? Lo que sí que hay que saber, por ejemplo, infección. ¿Qué le pongo?
Le pongo esto, controlo la carga bacteriana, le puedo poner también el calexómero aquí, ¿vale? Y a mí hay un producto del cual estoy enamorada. Este producto me gusta mucho. Y este producto es el DAC. ¿Conocéis el DAC? Bueno, pues yo te digo también lo que es un gel, que es este. Pues el DAC es una malla, podéis abrir este si queréis, porque yo el del gel lo utilizo poquísimo. A ver, lo utilizo como compresa, este es solo la malla. Y este abrirlo si queréis, porque esta es la malla con gel. ¿Qué tecnología tiene esto? Sobre todo lo utilizo para cuando quiero controlar la infección en lesiones más grandes, ¿vale? Pues esto tiene una tecnología que los que lo hicieron, ¿no? Fueron unos tíos muy curiosos, porque se fijaron en lo que ocurría en una tela de araña, ¿no? Esto es un entramado de araña, cuando cae un mosquito, se queda ahí. Bueno, pues hicieron una tecnología, que es esta, en la que cuando tú pones el apósito en la lesión, ¿sí? Lo que hace, yo siempre lo pongo con un secundario de alginato, si es muy exudativa, lo que hace es atrapar la carga bacteriana y además es hidrófobo, saca el agua y saca hongos si hay. ¿Sí? Entonces es un apósito bastante interesante para el control de la infección. En un pie neuropático que llevó de 5 años de evolución, le estuve poniendo DAC, pues unas 4 curas y fue bastante efectivo el producto, ¿no? Bien, pues ese es otro de los productos que tengo ahí en la guantera. M. Controlamos la humedad, ¿sí? El exudado y la humedad. ¿Qué creéis que vamos a utilizar para controlar el exudado y la humedad? ¿Qué apósitos tenéis en consulta cuando las heridas son muy exudativas? ¿Y qué más? Porque el alginato no es el único que sí. Las espumas, ¿no? Las espumas, ¿sí? Bueno, espumas de poliuretano, alginatos y luego están las hidrofibras de hidrocoloides. Si yo le quiero aportar un poquito de humedad a esa herida, porque es una herida que está seca, pues lo que coge es coger una hidrofibra que me funciona bien el exudado, además de hidrofibras que son con plata, como el aguacel plata, que es esta cosa, ¿no? Y demás. Son poliuretanos y yo sí que las utilizo mucho en el pie, más que para controlar la carga bacteriana, a veces en talón, cuando tengo dificultades para hacer descarga, las utilizo para hacer descarga. Sobre todo utilizo una que es el Alevín 5 papas, que se adapta bastante bien y me queda eso poniéndole la cura primero y, o sea, eso no lo utilizo en contacto con la lesión, ¿vale? Voy a ir deprisa porque me enreda mucho. El problema de las espumas, a veces os voy a decir un problema de las espumas que yo encuentro. Cuando yo pongo una espuma para absorber, si no tiene esa absorción vertical, o aunque tenga la maravillosa absorción vertical, muchas veces maceran, porque tienen carboximetilcelulosa, y la carboximetilcelulosa aporta humedad. ¿Y cuánta humedad aporta el apósito? Pues eso es una cosa que no nos ponen los prospectos, que es el coeficiente de contraspiración. Pero bueno, eso sería otro. Pero es lo que se van a encontrar. Si trabajáis con enfermería, Sí. es lo que vais a encontrar con espumas. O sea, Sí. si vosotros ponéis, decir, bueno, me seca por un apósito, en la medida de lo posible intentar oír con la espuma, huir. ¿Por qué? Porque es lo que van a hacer. Huirte, pero Ya, pero, o sea, es lo más fácil que el paciente traiga la espuma puesta. bueno, Entonces, sí, eso sí, que traiga sí. Pero bueno, que como hay que quitar, eso también. Eso lo tiramos. Los alginatos, sí, sí. ¿Qué espuma recomiendo yo? Ninguna. Yo le recomiendo espumas de guinea. Porque cualquier producto que tiene carboximetilcelulosa va a aportar humedad y no, el fabricante nunca te dice cuánta humedad aporta. Eso no te lo cuentan. No, o sea, te cuentan la mitad de la peli, pero la otra mitad de la peli, ¿sabéis por qué no te lo cuentan? Porque no la saben bien. Claro, no lo saben. Mira, si no, cuando vayan a presentar la tecnología líquido coloidal, preguntadle qué líquido tiene y qué coloide tiene. A ver, si tenéis suerte, yo lo dicen a la tecnología. mira, acaba de preguntar Alejandro una cosa que es muy... Bueno, yo creo que esta en el tema de Lázaro estaba. Era que si se activa con agua. Incluso alguna casa comercial recomienda activar con agua su plata, pero no está recomendado. O sea, cuando tú pones plata en una herida, es porque la herida está infectada. Si la pones para prevenir, no, eso no. Y aparte, si tú pones un alginato, Entonces, o una espera, hidrofibra, entonces, si la herida está infectada, va a ser exudativa. Entonces, al ser exudativa, el exudado va a ser el que active el apósito. Si tú la activas con agua, pasa como cuando mojas con yeso, que cuando llegas
está por el suelo. Pues igual pasa con la plata se va. Sí, va a pasar como cuando la pones con la genasa, que sepas que si la estás mojando, parte de la plata no va a llegar a la izquierda. Con lo cual, la plata se pone seca y es la propia aire la que la activa. Sí. Esta de que la activa. Sí. Sí, yo tengo el azulón y el de una casa que no me sé ahora mismo, tengo dos. Bueno, alginato, dudas de alguna cosa que queréis preguntar. Hay miles, millones, hidrofibra y hidrocoloides que también se ha pasado, la Aquacel, que es lo mismo, el Aquacel se la ha pasado. Vale. Que son muy parecidos a los alginatos, pero ¿qué pasa? Gestionan muy bien el exudado y además me aportan un poco de humedad. ¿Sí? Si tengo una herida que se me está secando mucho y necesito, en vez de poner hidrogel, pues le pongo una extremidad de esta. Si veo que tiene todavía, que puede retener, ¿vale? Y que está ahí en ese punto, ¿no? Te recapitulo un poco antes de ir a la explicación. Venga, recapitula. Vale. Lo de finalmente a lo recapitulante. Vamos a los apósitos. Estamos con la humedad, ¿no? Queremos quitar humedad. Porque ya he dicho yo que yo miro una herida y quiero quitar cosas. Ya os dije lo que tenía que quitar para desnudar. Ahora voy a decir lo que quiero para quitar humedad. Cuando una herida está muy húmeda, tengo que buscar apósitos que me absorban. ¿Cuáles son los que más absorben? Hemos visto que había muchos, pero ¿cuáles son los que más absorben? Pues de los que más absorben son las hidrofibras de hidrocoloides, que son primos o de la familia de los hidrocoloides, pero unos primos muy modernos, o sea que no tienen nada que ver con ellos, porque me absorben mucho sudado y se pueden poner incluso con infección, cosa que los hidrocoloides no se pueden poner con infección. Y los alginatos, a mí son los que me gustan. El alginato lo teníamos un poco como mitificado, pero es que ahora hemos ido con gente que lo utilizaba mucho y lo utilizamos muchísimo. Incluso aunque la herida no sude tantísimo. A ver, el hecho siempre hay que secarlo. Siempre hay que secarlo. Y otra cosa importante es que cuando tengáis intergranulación también hay que controlarla. Hay esto que intergranula. Y mira, hay una frase que quiero que no se me olvide. Si tenéis un lecho hipergranulado, los florazos no van a explorar montañas. O sea, esa hipergranulación también hay que bajarla. Y ver si es una infección, ¿vale? Ver si es una infección, porque no sé si es hipergranulado, porque estamos buscando mucha humedad que hay una infección. Bueno, eso. Como recomendaciones así para que nos quede algo de todo esto. Para manejar el exudado, alginatos y hidrofibra por dentro, y esto es una malla de hidrocoloides. ¿Sabes? Entonces, esto sobre todo se utiliza para ir a, imagínate, una laboratoría. Entonces, tiene un corte de donde va a dañar a el apósito para controlar el exudado y además más ¿vale? Y si no, una regla para saber si exuda, que diga, si absorbe más o menos, todos los apósitos que son súper finos y que son una capita, como lo que llaman segunda piel y tal, eso no absorbe exudado. Eso al contrario. La espuma, pues hombre, evidentemente la espuma con una esponjita, algo más de sudado absorbe. ¿Cuál absorbe más? El alginato, que es como una cosa seca, cargada, o sea, como una estropajo. Ese absorbe más. Y la piel de hidrocoloide que tiene un esto muy partido. Si os sirve. Luego lo que tienen los alginatos por dentro son ácidos, anturónico y manurónico, que dependiendo de si suda más o de si suda menos, algunos tienen más cantidades y otros menos cantidades, pero en las casas comerciales solo hay una que te pone a regalarse de estos productos. O sea que sí, es muy interesante el mundo de las heridas y de los apósitos. Lo que pasa es que, bueno, a veces parece muy lío hasta que va a poner una pregunta. Otra cosa que parece que los apósitos están en espalda, pero bueno, ¿Buen tamaño? Es que es imposible, es que no hay. tiene Tiene que hacer el cambio de bolillo. Casi todos te indican que son solo uso y algunos que no se pueden cortar, pero el que no se puede cortar es el mismo el de carbón activado, porque el carbón activado, que es el anticoa que pasa por ahí, creo, el carbón activo es tóxico para la herida, pero los demás se pueden partir todos. ¿Yo qué hago? Y Yo enseño mi truco. es lo que dice Belinda. Mi truco es... Ya no está estéril el apósito, pero es que no está estéril cuando es así. Mira, mi truco es este. Abro apósito. Tijera estéril, eso sí. Corto con tijera estéril. Cojo ese trozo con pinza. Cierro apósito. Coloco en su caja. Este apósito es evidente que no va a estar estéril como en el paquete, pero yo no me quedé la mano con ninguna tijera rara. Ese es mi truco.
apósito, corto el trozo que necesito, cierro apósito, ¿sí? Coloco y fijo. Si no es inviable. Y siempre lo corto, siempre el apósito lo corto con una tijera estéril, a ser posible para contaminar lo menos posible la zona esta. No voy a cortar la gasa, o voy a cortar no sé cuánto y voy a meter el logo aquí en esto. No, eso no, ¿vale? Así como a veces en el lecho no me pongo guantes estériles porque intento ser lo menos agresiva con la columna, con lo que tenga que limpiar o con lo que tenga que poner, ¿vale? Pero en los apósitos es una manera de cortarlos que nadie me ha enseñado así directamente, pero más o menos. Hay quien lo corta directamente de la apósito. Si tienes el apósito así, corta el trozo, se coge el trozo y ya está. Eso no. Porque luego no te queda para cerrar. No. Esto es alginato o una hidrofibra. Sí, es alginato, ¿no? Esto es una hidrofibra. Esto, a ver, hay muchos apósitos que vais a ver, parecen iguales. Ah, sí. Parecen iguales. La hidrofibra que el alginato, pero no lo son. Porque el alginato es súper secante y absorbente y este tiene carboxílico y celulosa. Aporta un punto de humedad. Y después, hay que aunque los veáis, hay algunos que ya cambian los nombres. ¿Sabes? Tenemos colección de muchos años. Es como una filona. Bueno, esto me va a dar, me está diciendo, acaba ya. Sí, epitelización. Vale, epitelización. Silicona, colágeno, hialurónico, moduladores de la proteasa. Todo eso, ¿vale? La silicona se puso muy de moda, porque resulta que la casa, que me parece una casa fantástica, la de Mosley, esta puso la tecnología Safetac de moda, que era la silicona, la malla esa, ¿verdad? La malla esa que pone que la fundación del cuerpo mucho. Y luego ya todas las casas sacaron, porque es más atraumático, porque no sé qué, no sé cuánto, sacaron espumas con tecnología de silicona, ¿vale? Que son como unas que si las abrís, tienen por dentro como unos agujerillos. Eso es la silicona. Son apósitos más atraumáticos, pero, a ver, estos son gustos. Yo la silicona la he utilizado una vez y me ha macerado. O sea, yo, producto que me macera en una versión que yo tengo que controlar mucho, es que a nosotros no se nos puede ir los pacientes que tenemos las cosas mal, que a veces les haremos mal y tal, pero tenemos que ser muy conscientes de lo que tenemos entre manos. Como una silicona cuesta mucho tiempo, ¿no? Una persona con diabetes hace como una infección y tiene que estar muy controlada, ¿vale? Bueno, pues eso, la silicona, hay muchos tipos, colores, clases, las que queráis. En un momento determinado, pues a lo mejor si no quiero que se pegue la herida, eso voy a realizar pronto una cirugía o en determinadas ocasiones puedo poner una malla de silicona, pero no solo utilizarla. Eso no quiere decir que sea ni bueno ni malo, ¿vale? Y como además no hay evidencia, pues mira, tengo que utilizar la experiencia. Vale, el ácido hialurónico. Está claro que en las últimas fases del proceso de epitelización, el ácido hialurónico, incluso cuando yo tengo una zona ya epitelizada, es un ácido que me ayuda mucho a la capa líquida de la piel, a regenerar toda esa capa. Entonces, tanto si estáis en las últimas fases del proceso de cicatrización, también conocéis el ring hialurónico. Bueno, pues es otro tipo de hialurónico. Me va a ayudar al empuje último y si epitelizáis una lesión y queréis prescribir una pomada, una crema que tenga mucho ácido hialurónico. Una que yo utilizo se llama Epitheliae AD y de avena, no sé cuánto, no me acuerdo del laboratorio que es, pero yo la utilizo cuando yo tengo que ayudar un poquito más, son las últimas fases ya. La que más tienen y Aluafix. Y Aluafix. Yo no sé, yo esta es una vez descubierto ahora últimamente, que tendría que decir cuánto tiene, pero vamos a ver. Luego el Promogram. El Promogram no lo he utilizado nunca. La gente que lo ha utilizado habla maravilla. Un inhibidor de las metaloproteasas, esas que están todo el día en la lesión, que no me dejan pasar de la fase inflamatoria y además como la hay con plata, puedo utilizar esta en la última fase y tal. Es verdad que no es colágeno ni es, no se sabe muy bien qué, no es solo colágeno, porque el colágeno también se pone en las últimas fases del ciclo de cicatrización, ¿vale? Es como, quien me lo contó a mí me dijo que era como un cocido de un montón de cosas, de huesos, de sal, de colágeno, de no sé cuánto, y sacaron el Promogram. Pero la verdad es que es un apósito ahora mismo para mí bastante caro, ¿vale? Y si con otros productos menos caros epitelizo las lesiones, pues voy a hacer el Promogram.
Y luego también hay un colágeno que a mí me gusta especialmente, que es el colágeno de BSN, que se llama Epiona. Y Epiona tiene, que está también aquí, que esto ya es para la fase de vitalización, que un poco de pesado. Son como unos cuadritos, ¿veis? Y se pone, tú vas a dejar el colágeno, tengo unos bordes, dos cosas voy a contar, que siempre me olvidar. Tengo unos bordes que se arrancan, unos bordes en la canca. Pues lo que yo hago es, en los bordes, coloco cuadraditos de colágeno, ¿vale? Porque el centro, imagínate que está sudativo y ahora no tengo que tragar, pero es que los bordes no acaban de... Coloco cuadraditos de colágeno. Si coloco un cuadradito, va a actuar un día. Si coloco 2 cuadraditos, 2 días. Si coloco 3 cuadraditos, 3 días. Es decir, estoy en una fase en la que ya tengo una lesión así, veo que tengo que poner colágeno y digo, te voy a ver a las 48 horas. Coloco 2 cuadraditos. Así te lo indica la casa comercial, ¿vale? Yo siempre pongo detrás de esto el DAC, porque si hay algún bicho me lo va a sacar, el diacrilato, ese que es como la tela de araña, ¿vale? Y si es muy sudativa, pues pongo incluso un alginato, o sea, depende, luego ya combino. Porque, a ver, la herida es dinámica, aunque yo vea que está epitelizando, puedo tener que controlar el sudado. No es que sea, ¡oh! El time este me arregla mi vida. No, porque luego tenemos que combinar cosas. Y preparamos el lecho muy rápido, ¿os parece? Perdona, la costumbrina, ya no sé... Sí, yo la tengo. La tengo en el esto, pero verdaderamente no la utilizo porque hay otros productos que me ayudan más. Por ejemplo, el Epiona que tiene también lleva un poco de alginato. Entonces me controla dos cosas. La costumbrina es más para herida durable. Es que la costumbrina lleva también Lleva centella asiática y centella asiática, que produce muchas alergias, por cierto, y neomicina. Entonces, para ir más infectado va genial, para onicomicosis, para pequeñas heridas sí, pero para herida crónica no. Te recapitulo esto último, ¿vale? Bueno, hemos ido viendo los apósitos según el time, ¿no? Nos acordamos de los de debridamiento, principalmente os he recomendado mejor que no uséis, o sea, que mejor usáis la mano para debridar, pero tenemos las colagenasas. Hemos usado los de infección, que van a ser principalmente las platas, con todos estos antisépticos que tenemos, como son el microdacin o como es el Prontosan, que va muy bien, pero principalmente se va a usar la plata. Si hay olor, ha pasado por aquí uno que va muy bien, que es plata con carbón activo. Si huele mal, tened en cuenta que nuestros pacientes tampoco tienen muchos problemas con el olor, pero si os metéis en el mundo de la herida, los pacientes que tienen úlceras neoclásicas, su principal problema es el olor, porque son úlceras que no van a curar, pero que un paciente no quiere estar en su casa oliendo a descomposición, ¿no? porque son úlceras. Entonces, importante saber que existe eso, el carbón activado también para heridas que huelen muy mal. Eso respecto a la I de la infección, respecto a la M de la maceración o de la humedad. Principalmente hemos dicho alginatos, hidrofibras hidrocoloides, o siempre intentar apósitos que sean más mullidos, que van a ser los que más normalmente van a absorber. Y ahora ya acaba de estar Belinda, la fase final, ¿qué le pasa? Pues que ya la experiencia te dice, porque eso la evidencia no te dice, que muchas veces tú vas muy bien con un apósito, vas muy bien con un apósito, vas muy bien con un apósito, hasta que se estanca la herida. No sabes a veces muy bien por qué se estanca. Dicen que puede ser por las metaloproteasas. Como visteis en el curso, incluso hay unos listiditos para saber si hay metaloproteasas, que la gente dice, menuda chorrada. O sea, si ya sabemos qué hay, o sea, esto va a ser siempre positivo. Pero bueno, para controlar eso, ¿qué dos apósitos principalmente? Pues aquellos que tengan el Promorgan, que controla las metaloproteasas, y el Urgostar, que también controla las metaloproteasas, que es uno de los que tiene evidencia científica. Uno de los pocos que tiene evidencia científica, el Urgostar, y el Prontosan, como he comentado. Y si tiene infección podemos usar el Prontosan Prisma, que es el que lleva lo que ha comentado Belinda, plata para la infección. Vale, que menos, claro, todo lo que sea moduladores de la proteasa significa rascarse el bolsillo, porque son bastante caros. Si dudamos, bueno, vamos a probar con otra cosa. ¿Qué es más para arrancar? Porque estamos hablando de la E, de la epitelización. Para arrancar esa herida, para que esa herida acabe de cerrar, que poco, lo bien que me iba se ha quedado como estancada. Pues ¿qué hay más? El colágeno, que es bastante asequible, ¿no? En principio, y luego ya cuando la tengamos totalmente cicatrizada,
tener en cuenta, como dice Belinda, tú cicatrizas una herida y el paciente se va por la puerta. Pero eso no es así. Esa herida, la piel esa, aunque quede sin cicatriz ninguna, nunca va a ser una piel normal. Es conveniente que el paciente se la proteja. Podemos usar apósitos de silicona cuando no haya herida o algún tipo de apósitos para tapar esa herida. ¿Por qué? Porque va a perder el entramado del colágeno, no se va a reestructurar igual y no va a aguantar la presión igual que aguantaba antes. Por lo cual, la recidiva es mucho más fácil en una piel que ha estado lesionada, aunque no haya quedado cicatriz, porque algunas punteras curan sin cicatriz, pero la piel no vuelve a ser la misma nunca. En principio yo creo que esa es la recapitulación. Luego os voy a ir pasando algunas cosas más porque hay muchas cosas para curar heridas. Algunas de las que hemos visto en el curso deberíais conocerlas. Hola. Bueno, preparamos un lecho, ¿no? Preparamos un lecho de un pie. Antes de plantearme el time, claro, antes de plantearme el time, a ver cómo está el control metabólico. Y ahora tengo una persona que ha tenido que pasar a ponerse a insulinizarse porque el control metabólico era pésimo. Tenía una glicada del 12%, entonces primero yo le he pedido que me trajese un plan y le he dado, bueno, pues una herramienta, un registro para que me apunte todo lo que come, todo lo que cena, todo lo que merienda durante 3 días y haciendo una idea de cómo está su dieta basal, ¿no? Y a partir de ahí estamos negociando un poquito todo eso. Pues ver cómo está el control metabólico, si me hace falta descarga o si me hace falta revascularización. ¿Qué tengo? Si tengo un tejido no viable, lo retiro y lo retiro con bisturí. De todos estos, el único que no tendría que haber tocado sería este de aquí. ¿Vale? Que lo toqué, se fue al hospital, bajó, me dijo que tenía que amputar la pierna y bueno, ya tomamos otra decisión a partir de ese momento. Si yo tengo una infección, que es el agente previo a la amputación, una infección en un pie diabético es un timbre, pero además muy alto. Y lo que tengo que hacer es inspección rápido, ver qué hago ahí en esa inspección. Lo controlo con todo lo que hemos dicho y cuidado con los celulitis y las infecciones sistémicas. Si yo tengo exceso de humedad, controlo ese exceso de humedad. Esto es la recapitulación igual. Y epitelizo los bordes, ¿vale? Y le doy ese empaque con todos esos apósitos que tenéis para epitelizar ese borde. Y después de time, cuidado que utilizo equipo multidisciplinar. ¿Quién trabaja con un equipo multidisciplinar? O interdisciplinar. Venga, levantad la mano. Nadie, ¿no? Y se nos llenan los sitios, todas las papers de esta cosa, ¿no? Control de la presión, de la muscularización y vosotros lo sabéis, ¿no? Una herida, cuando tú tienes una persona que lleva 5 años con una lesión, 5 años con una lesión y consigue revitalizar esa lesión, es como... Yo di a esta persona esta semana, era una lesión vascular venosa, esta semana me decía, entonces me vas a dejar de ver. Sí, te voy a dejar de ver, pero es que está viéndote 3 días por semana. Ya, pero ya no. No puede ser, Belinda. Sí, sí puede ser. O sea, dúchate en tu ducha, por favor. Dúchate en tu ducha. 5 años sin ducharse. 5 años sin ir a la piscina. 5 años yendo a procesiones de unos a otros, a otros, a otros. Y de repente, bueno, pues en 2 meses y medio la lesión ha epitelizado y también tengo otra que ha aguantado y he dicho, tienes que marcharte, tienes que revascularizar. Y he tenido un juanete, una señora con un juanete, con una lesión típica esta del juanete, con 88 años, sin diabetes, que no he podido, he estado un mes con ella y he dicho, no puedo epitelizarte esta lesión. Hay algo que me impide la epitelización y radiológicamente no hay nada que me lo vea. Entonces, o pasamos a la siguiente prueba clínica, o sea, yo no puedo seguir que primero mi consulta y que eso se te active. No es cuestión de eso. Bueno, lo que tenemos que tener también es la herramienta y la capacidad de decir, hasta aquí he llegado y ahora pues te voy a ayudar a que esto te ayude. Un poco esa es la cosa. Bueno, pues ya está, me ha dado tiempo la una. He ido súper rápido, pero bueno. No sé, ¿alguna duda, alguna pregunta, curiosidad? ¿Y de la terapia larval? Sí, pues te cuento. Ahora mismo en España de terapia larval, mira, por suerte me han invitado a estar en un grupo de
Que tengo mis reticencias, te lo voy a contar. Tengo mis reticencias porque son terapias muy caras. Yo tengo una escala SV4 y lo he utilizado. Lo he utilizado en varios pacientes, por ejemplo. Y son terapias que son caras, son efectivas, sí, pero eso tiene que ser ya cuando ya hemos probado todo, estamos aquí tocando techo y tienes la posibilidad de tener terapia larval. La terapia larval la estamos utilizando en España, en Cataluña, en Zaragoza, en algún sitio en Madrid. Primero porque esa terapia viene de Gran Bretaña, ¿no? Esa terapia es alucinante porque en un día se ha comido todo el espacio que tienen, es muy rápida, pero es muy cara. Creo que son 450 euros cada bolsita de larva. Creo, a lo mejor Sonia eso se acuerda mejor que yo. Entonces, claro, tienes que estar en un entorno especializado donde tú controles bien eso y que el equipo lo controle, y si es una terapia más, ¿sabes? Como los injertos, como los injertos en sello, que son bastante efectivos también, los injertos en sello, como los pómulos en plasma, bueno, que ahora vamos a hacer en plasma, no sé. Sí, es una terapia más, pero es cara y bueno, eso. Cuando al año que viene a lo mejor, que ya haya ido al centro donde lo hacen, que está en Barcelona, pues vengo y pues puedo contar otras cosas de ese tipo de enfermos. ¿Vale? ¿Alguna cosilla más? Antes he hablado, pero me perdí que huyéramos de los FOA. Vale. El huir de los FOA no es por otra cosa, porque a veces aportan más humedad de las que quieres quitar. Si no tienen una solución, mira, un ejemplo. Hace 2 semanas yo me pegué un disgusto como quiera, porque yo le puse un FOA a una señora que no exudaba mucho la lesión, pero exudaba lo suficiente para tener que retener más. Si le ponía un alginato, absorbía demasiado. Entonces le tenía que aportar algo más, y yo le puse un FOA. Y le puse un FOAM y hizo una maceración de toda la piel perilesional brutal. Con lo cual le provoqué 2 lesiones de las que tenía. Cuando tú retiras un apósito y has provocado 2 lesiones más de las que hay, que ya están epitelizadas, pero no, esa noche no duermes bien, ¿sabes? Porque, claro, hay que controlar. Es que, a ver, el tema de los apósitos, 2 horas, son como... Hay una cosa que se llama coeficiente de evapotranspiración, y eso te debería decir exactamente cómo transpira el apósito y cuánta humedad te aporta. Porque tú lo que creas en una lesión es un microclima. Tú creas, pues imagínate, el Valle del Jerte que está con la cereza, aunque hay ese microclima que es que están todas hechas una patata, pero bueno, porque ha llovido mucho. Pero tú creas ese microclima, pues en la herida hay un microclima, tienes que controlar las bacterias, tienes que poner el sol a la hora que tiene que salir, tienes que poner la luna a la hora que tiene que salir. Es un poco eso, ¿no? Entonces, si tú fallas un poco y le aportas esa humedad, y a mí con el FOA me pasa, solo lo utilizo para esperar. Solamente lo utilizo para esperar. Eso no quiere decir que no sea bueno. Significa que como no hay evidencia, yo trabajo según mi experiencia. Si tú utilizas FOAM y el FOAM va bien, perfecto. Pero también te voy a contar una cosa, Rafa. Cuando tú vas a un congreso, cuando vais a un congreso, os regalan pronto, ¿sabes? O os regalan espuma. ¿Qué te regalan más? ¿Espuma? O te regalan un pico, o te regalan... Bueno, ya cada vez menos. Pero te quiero decir, tú te vienes cargada de espuma. ¿Para qué quiero yo tantas espuma? No me des espuma. Mira, un día alguien me dice, digo, no me des espuma, es que no las uso. O sea, regálaselo a otro que las utilice, porque, por ejemplo, yo tengo aquí unas caras, una lesión de sacro, y tengo que retener y pongo ahí espuma a tutti, o sea, pongo espuma a tope, ¿vale? Pero el grado de humedad ahí y la lesión es totalmente distinta que la que yo tengo en un pie o en una pierna o en un tobillo. Porque ¿dónde acaba nuestro trabajo? Un poco eso, ¿no? Un pie diabético solamente está en la zona del pie. Yo ahora tengo una persona con diabetes que tiene lesiones en las piernas. Y estoy segura que una de las variables, que es esa que os digo, que la insulina estaba ahora, una de las variables que me impiden la epitelización, como debería ser, además de la hipertensión venosa, que lo estoy controlando muy bien, es que tiene diabetes. O sea, a mí no me llevan igual los macrófagos ahí, ni me ayuda la piel, ni... Aparte de que ya es una lesión de 3 años, que tengo que entrar a quirófano, que eso es... Pues eso, si me pasa un poquito de humedad, la preparo. Pero eso es mi experiencia. Es mi experiencia. No es que, no, yo no pongo espuma, no que leche, quiero decir, que las espumas sirven, que están ahí para algo, ¿sabes? Pero también os he puesto una imagen
que está más atrás, un señor que lo vi hace muy poco tiempo y tenía una espuma. La espuma la utilizo también, por ejemplo, funciona intermitable, tal, no sé qué, que el cielo, ay, que me hace que no sé cuánto, pues a lo mejor sí que me hago mi cambalache para... Pero voy a buscar la imagen esa del hombre ese que había con espuma que... que necesita ayuda para todas las actividades de la vida diaria. Está conectado ya, bueno, con nutrición, con una serie de... Pues le habían puesto un FOAM. Entonces cuando levantas el FOAM hay mucho sudado, además tiene un ITB de 0,6, entonces una espuma lo que me va a crear ahí es un ambiente demasiado húmedo. Si yo creo un ambiente demasiado húmedo, invito a todos los microorganismos a que pasen y vean, porque es lo que quieren, porque se crea un caldo, se alcaliniza la zona, entonces lo que yo tengo que hacer es cortar por eso. Es importante cortar por eso, ¿vale? Hay un apósito también, que es una malla que se llama atraumán o atraumán plata, no sé si lo conocéis, que por ejemplo para las lesiones pequeñitas de los dedos, son unas mallitas que son parecidas de silicona, pero no es una silicona, es una, no sé si es viscosa, ahora mismo no me acuerdo de todo, pero bueno. Funcionan bastante bien. Cuando tienes ahí, ves que hay un poco de colonización crítica, que tienes que controlar la carga bacteriana, es un apósito que se moldea muy bien a los dedos y que funciona muy bien para controlar esa carga bacteriana, ¿sabes? Pero no sé si te he contestado a tu pregunta. Atraumán plata. Atraumán plata. No sé, ¿alguna cosa más? No, que como entra, no sé si... Hoy vamos hablando de... Bueno, de grupos nuevos que también, que lo mismo el uso, como se lo quieres. Y lo de los fondos lo dejamos nosotros así. Bueno, pues no sé si son muchos aparatos. Perdonad una cosa, ¿qué es lo que habéis pasado? El negro es la espuma que se utiliza, lo que pasa es que no está tamaño pie, está tamaño para el sistema de vacío. Es como el pico, pero... Es como el pico, pero del aparato en realidad. Y esa es la espuma que se utiliza. Que lo caro es la espuma. Yo creo que ellos inventan un aparato, lo dejan muy barato, entre comillas muy barato, por lo consumible. Y la espuma esa es carísima. Yo no sé cuánto vale este truco, por eso vale 300 euros, puede ser. Sí. ¿La larga cuánto era? La larga vale 150 por semana. Por semana. Sí, y el pico vale unos 100 euros por semana. El pico son 100 euros, eso lo sé, vamos. El pico vale Vale. 100 euros por semana. Y luego, dentro de cosas que hemos visto en el curso, que yo creo que Xavi preguntó sobre ello, fue sobre los test, ¿no? En realidad, el venoflux arterial y el venoso son unos test. Eso sí que se lo cuento a gente. Son test. Pero para los que no entendemos mucho de test, pues viene ya de algo para tratar una cosa o otra. Claro. Vale, igual, yo tengo este me lo compré porque... Bueno, ¿Sabes? Es un test. Te queda una intensidad puesta y ya está. Y te ve como va. Yo estoy en el programa de paciente, yo se lo dejo, ellos me dejan una pieza y yo les dejo, por ejemplo, me pide el doctor que de niño que estaba ahí rezando y tal para que lo escolarizase, pues a poco lo que aumenta es, de alguna manera, la circulación colateral, ¿no? No sé cuánto hará, hay un estudio, pero ahora mismo no me acuerdo. Entonces se lo pone, para que se acomoda, se lo lleva y ya, si no camina por lo que sea, pues yo ya hago que eso funcione. La diferencia es, entre uno y otro, la intensidad que tiene, ¿no? Y yo tengo un programa, es muy sencillo, y cuando tengo que la venosa, pues le
necesitan CO2 para úlceras también. Necesitan CO2, o sea, y ahora también hay otro apósito que va a salir, pues ya hay algún estudio hecho, que se llama el Leucopatch para el tema de los pacientes con diabetes, que incluso se están empezando a coger, fíjate, del plasma, siempre se deja, una parte del plasma siempre se deja, la parte de los leucos no se coge por el proceso inflamatorio que puede provocar a la hora de inyectarlo de los coágulos, ¿no? Si tú resulta que lo que intentas es quitar eso y pones leucocitos en una zona, lo que hacen los leucocitos es alterarse y provocar un proceso inflamatorio más. Pues ahora se están empezando a hacer estudios y cogen parte, extraen parte. Yo tengo mucho cuidadito cuando hago plasma de no coger los últimos 0,12 C, ¿no? Y a veces... Algo más, ¿eh? Bueno, es verdad que ahora vamos a decir. Pues tengo mucho cuidadito en eso, pero sin embargo ahora, por eso, lo que os contamos hoy es lo que yo he hecho. Mañana o dentro de 3 semanas o de 3 años, ni te digo, la vuelta que puede dar. Y esto es un aparato de ozono súper casero, pero es que uno de los especialistas, el primer especialista, había un compañero que trabajaba en diálisis y dice que pasó por diálisis, claro, diálisis, la mayoría de los pacientes tienen diabetes. Y como están en diálisis 4 horas, no tienen mucho tiempo para curarle las heridas a los enfermeros. Por lo cual, muchos pacientes, pasó por ahí un representante de la casa de ozono y les dejó un aparato de ozono, era más chulo que este, parecía como era evolucionado. Y decía que se lo ponían a los pacientes con una bolsa, ellos lo metían en una caja, y que parece que las heridas iban bien. Pues yo me interesé por la casa de ozono, contacté con el señor de ozono y yo veía que el aparato que era mejor. Y me dijo que no, que comprara este, que es mucho más barato, que unos médicos Sin Fronteras se habían llevado varios aparatos de estos para África, para curar la úlcera que tienen ellos, ¿cómo se llaman? Una úlcera especial que hay ahí que no tiene nada que ver con las nuestras y que le había dado buenos resultados, era mucho más barato que el aparato que yo quería comprar. Y simplemente lo que hacemos es enchufarlo, ponerlo los 15 minutos aproximadamente, casero. Metemos el pie aquí. Lo único que sí que es verdad, la verdad es que incluso lo he dejado a pacientes y la verdad es que no va mal, nunca lo he utilizado solo. Sí que es verdad que tienes que tener un poco cuidado con la maceración, porque no deja de ser de producir un poco como una condensación de agua, pero el ozono es muy desinfectante. Bueno, nosotros lo tenemos, ¿verdad? Lo hemos usado. Cuando vais a ver que huele ahí a mucho tabaco. Huele como a lejía también. El olor es parecido al electrovioral y parecido al microfil. Es que produce ese tipo de olor. ¿La herida tiene que estar tapada? No, la herida destapada, el pie aquí. Tapada con propósito, nosotros hacemos la cura. Sería como, tú imagínate, pones el Prontosan o no pones Prontosan. Cuando tienes la herida limpia, después de irrigada, ponerle esto. Y luego ya poner el apósito. ¿La herida directamente con el plástico? Sí. Salía aquí. Y luego ya le colocamos. La herida no toca el plástico. No, el plástico es para el paciente, ¿eh? O sea, tenemos 50 bolsas. O sea, Claro. o sea, el pie no tiene por qué tocar el plástico, es así. Simplemente así, con una herida que tenemos ahí y ya está. Huele como a lejía cuando lo leéis. Bueno, pues ahora ya que estamos acabando aquí, vamos a hacer, no sé si habéis visto o trabajado con el plasma rico en plaquetas. ¿No lo habéis visto nunca? Vale. Lo vamos a hacer allí, porque pensábamos que éramos más y íbamos a hacerlo aquí, pero como somos menos, nos escucharemos un poco, lo haremos allí en el kiosco. ¿Vale? Vamos a explicaros cómo se hace el plasma. Hoy no lo vamos a hacer con una úlcera, porque iban a venir 35 y no era plan de poner un paciente con 35. Pero vamos a explicar cómo sería con un paciente y lo vamos a hacer en infiltración. El año pasado también lo hicimos en infiltración. Porque sabéis que el plasma no solo vale para las úlceras, sino principalmente en podología se usa para el dolor. Entonces vamos a hacerlo.